Suscríbete a la Panterita. Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, señor? Feliz año para todos. Igualmente. ¿Cómo te va, Araña? Buen día, comandante. Feliz año para todos. Igualmente. ¿Qué tal, niño? Bien, señor. Buenos días. Saludos para todos. ¿Qué tal, Francisco? Buen día. Saludos para todos. Feliz ¿Qué tal, 2024. Darío? Bien, señor. Saludos para todos. Dice que fue un escándalo Cacu, Pesa, Bernardino, Luque, todo. Todo trancado, veo. Todo trancado. El peaje ahí Dicen en que- Pacaraí se trancó todo. ¿Es de Sache? Sí, filas y filas interminables. Largas filas. ¿Eh? No se previó, Y parece. ahora el tema del tema de estacionamiento El tarifado. estacionamiento Hay que dejar a tarifado. 12 cuadras. Y Sí, señor. ¿Qué Algo pasó? así. Ida y vuelta a gimnasia. Sí. Una caminata por día. Y nunca está de Importante. más. No. Ya que Siempre es estamos. importante. A lo mejor te van a forzar a caminar. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itaguay, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Bueno, y hablamos con Juan José Zapau, largo y tendido. Sí. El tema es, ya no habrá excusas. Busca 9 y uno más. Enseguida con el presidente de Cerro. Atención, Shell baja sus precios y te ofrece los mejores combustibles con descuentos en sus estaciones. Llena el tanque con Shell Fórmula Regular, Shell Fórmula Super, Shell V-Power y Shell Evolux Diesel. Shell, precios bajos, calidad superior. Y Sarabia, el nuevo técnico de... Ameliano. Estamos en contacto con el niño 31. ¿Cuándo era niño? El 31, a la noche. Te rompí la bola, veo. No, para nada. Es bueno saber que hasta el 31 están pendientes de nosotros. Lindo regalo de Año Nuevo. No, pero es Para bueno saber, Sarabia. es bueno saber. Porque No, hay que no saber. sea así. Pero es bueno saber, Tranquilo, es bueno saber nomás que tranquilo. están pendientes. Bueno, de ahí nosotros. no. ATR con Flow, puedes tener tickets por AVI, vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. Aprovecha la promo Universo Electrodomésticos y levate un Split Tokio 12.000 BTU en 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Sin moverte de tu casa, llámanos o escribinos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. No, es así. Nosotros igual nomás 31 vemos. Claro. Mi señora me dijo, ¿con quién estás? Y le dije, con el niño. Dejarle en paz, me dijo. Y a la mañana también comenzamos con el tema. El de Humberto García. Humberto García. Él se va a tener que... Sé más de lo que puedo decir. Claro, Entonces, claro. por respeto, me voy a callar algunos puntos. Incluso su salud, porque tiene que ser acá un poco controladito dentro de 2 meses. Entonces, hay muchas cosas que uno, cuando son cosas particulares o privadas, no tiene que ventilar. Porque Como no gana corresponde. nada, ¿eh? Como corresponde. ¿Cómo corresponde? Puede decir, pero Claro. espérate. Por algo privado. Entonces, el nuevo técnico es Sarabia, de Ameliano. Pedro. Estaba nuestro Twitter publicado ya mismo cuando se hacían todas las... ¿Cómo se llama? Ah, sí mismo. Confirmación. En la noche. En la noche. Primero Las la felicitaciones. la salida de el entrenador y media hora, 45 minutos después ya el nuevo técnico. Y ya estábamos con Informando Sarabia. de forma Cuando correcta. le llamé a Sarabia, me dijo, mejor no hablo la presentación y después, que era le llamó esta mañana y fue así. Yo había hablado con Pedro Sarabia, que no me deje mentir. Yo le llamé a Pedro Sarabia, le dije, disculpame el momento, la hora. Yo que estaba brindando Año Nuevo, yo le llamé, estaba con toda la familia, felicidades, eso, y yo le llamé. Entonces, es Sarabia el nuevo técnico, Vari IBQI. Y esta no es una cuestión publicitaria, la que voy a hacer Luego iba de pretemporada, ¿verdad? pretemporada. Y donde van te voy a decir. Hoy le dije a Oscar Acosta esta mañana. Se van. Ya está pero Benito Sarabia. El club Ameliano realizará su pretemporada en el complejo Turismo Villa América de Huicuí. Esto yo recibí el jueves a las 7:02. Estamos hablando de la mañana. El jueves pasado. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días, todo bien. Bueno, disculpame si ayer te llamé 2 o 3 veces pequeño Año Nuevo. Sí, realmente estamos festejando, como se dice, siempre la salud que estamos teniendo y bueno, nuevamente el trabajo que es muy bueno para un profesional, nuevamente tener la posibilidad de estar dirigiendo. Bueno, contanos lo tuyo, Pedro, con cuerpo técnico. ¿Vas a ser presentado esta tarde o ya fuiste esta mañana? No, esta tarde nos estamos presentando para realizar las tareas
de preparación, que es la parte de la pretemporada. ¿Te vas a Uicuí esta tarde? Sí, no vamos. Dios mediante, estamos viajando una vez terminada la práctica ya a Uicuí para los trabajos de pretemporada. ¿Cómo se hace en la espera cuando dejaste la dirección técnica de Nacional? Y en este tiempo, ¿observaste, recibiste oferta, dijiste voy a esperar? ¿Cómo fue esa etapa de transición? Considerándote, primero, muy buen tipo, dicho, te lo dije ayer, y excelente profesional. Esa es mi opinión. ¿Cómo se hace? Sí, realmente, Arturo, para mí es una satisfacción de estar dirigiendo, anteriormente en el 12 de octubre, haber estado 1 año 6 meses, en Nacional nuevamente 1 año 6 meses. Apenas terminé de dirigir en Nacional, ya tuve la propuesta de trabajo nuevamente, pero consideré que era un momento para descansar, enfriar un poquito la cabeza, y bueno, hoy día nuevamente muy agradecido con la gente del Deportivo Ameliano de tener nuevamente esta posibilidad de dirigir. ¿Y tu cuerpo técnico se mantiene? Sí, se mantiene. La única modificación que estamos teniendo es la inclusión de Carlos Agüero, Carlos Galeano, que pasaría en este caso a ser el preparador de arqueros, y bueno, Nelson Bernal pasaría a ser mi asistente. ¿Y viste el plantel? ¿Sentiste el plantel? Contame. Sí, estoy desde el día de ayer mirando todos los detalles del plantel, la disponibilidad con el cual contaremos. Lo he hablado con el presidente. Vamos a ir a la pretemporada, vamos a hacer un estudio minucioso de lo que contamos, y bueno, después hablar con el presidente los refuerzos que uno como entrenador siempre requiere. Lo de Espínola, ¿cómo analizás? ¿Se va así como están las cosas, lateral derecho Carlos a Olimpia? Y realmente el caso de Hugo Benítez, ¿no estamos hablando de Arturo de? Hugo Benítez. Sí, él tiene muchas posibilidades de pasar para Olimpia, pero bueno, es lo que una institución y un jugador desea, siempre que sea beneficioso para ambas partes, ¿no? Perdón, tenías razón y disculpame, era Benítez, se me salió Espínola porque estábamos con eso. Hugo Benítez que de Meliano va a préstamo nacional, contanos. Sí, Arturo, como te manifesté, la posibilidad de que él pueda ir creo que es muy alta, y bueno, estaremos manejando la posibilidad de su reemplazo por otro zaguero. Pedro, ¿cómo te va? Edgar Denis te saluda. Feliz 2024. Lindo Edgar? Regalo de fin de año para ti. Sí, Edgar, ¿qué tal? Un fuerte abrazo. Feliz año también para vos. Y realmente es lo que nos apasiona, estar en esta cancha. Hoy día esta posibilidad nuevamente de estar dirigiendo es muy importante para nosotros, y bueno, también a una institución que está creciendo de manera muy buena, y bueno, agradecido con el tío Ameliano de darme esa posibilidad de volver a las canchas. Un plantel prácticamente armado, ¿verdad? Lastimosamente lo que pasó con Humberto. ¿Cómo haces? Vos sos muy bueno en armar equipos en el menor tiempo posible. En Nacional lo demostraste, salió casi la gran mayoría y pudiste armar en un corto tiempo un equipo competitivo. ¿Estás conforme con el plantel? En caso que no, ¿en qué posiciones vos ves? Porque seguramente ya tenés un panorama claro de lo que tenés. ¿Dónde apuntarías los refuerzos que te falta, Pedrito querido? Bueno, Edgar, nosotros hemos tenido una charla y lo estamos haciendo de manera continua, vía telefónica con el presidente. Lógicamente hay un equipo ya estructurado, se han ido jugadores, lógicamente uno también tiene su estilo de juego, y bueno, en la brevedad posible nosotros estaremos dando los puestos en este caso del cual uno considera que tenemos que reforzar. Dentro de lo que significa esto, Pedro, ¿en qué momento personal te llega este desafío? Y en un momento donde uno va creciendo como profesional,
y lo está demostrando las últimas dos instituciones que nos ha tocado estar. Necesariamente uno debe ir creciendo. Tenemos un pensamiento parecido con el presidente. Él manifestó y me agradó bastante que sus objetivos son siempre la de ir escalando cosas importantes para la institución a nivel deportivo, y bueno, lo mismo manifesté como profesional de la posibilidad de representar a una institución, y bueno, que más bien sabiendo de que podemos tener resultados. Bueno, Pedro, un saludo, Laine, muchísimas gracias por tu tiempo, lo mejor para vos, seguiremos charlando y en Ibicuí, la pretemporada. Chao, Pedro, muy amable. Gracias Arturo. Adiós, Pedro Salavia. Y va a venir acá, se va a intervenir García, motivos de salud, a la cual nos ponen, ayer pusimos, tiene particulares, ¿verdad? Así mismo. Las particulares son las de salud en primer lugar, y en España tiene la familia Humberto García, su familia está en España, y él está acá, dicho sea de paso, y ahí fue a pasar, de paso recorrer los distintos clubes, y va a ser intervenido más adelante, ya es una cuestión de salud, pero él sabrá manejarlo cómo y de qué manera. Al instante, en el bloque esta mañana, en Telefutura y Urbana, el presidente Amelia. Los lunes con Farmacia Catedral arrancás con energías, descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos, 25% de descuento contigo, Money, en todas tus compras. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Sí, se venía hablando, Arturo, por así como vos decís, algunos resultados que se haya hecho, algunos estudios allá, y bueno, después de lo que ocurrió también acá en el país, ahí los últimos días del año le afectó un poco más y decidió parar, ¿verdad? Decidió parar y nada, ¿verdad? Hay que respetar, ¿verdad? Cuando decís esto del año, ¿lo afectó lo de Iván Almeida? Sí. Bueno, ¿y él sigue en España? Sí, Arturo, pero está regresando en estos días y bueno, no sé si después retorna a España o sigue el tratamiento desde acá, ¿verdad? Bueno, esto tiene que ver con... O sea, Arturo, perdón, motivo de salud. Sí. Motivo de salud. Estuvimos manejando, esa información nosotros pusimos en el Twitter de Fútbol de motivos personales, porque cuando decide salud pues ya comienza mucha la especulación y mucha imaginación. Es así, Héctor, ¿verdad? Sí, así, pero bueno. Pero es la realidad. Es importante que con tratamiento pasa todo. O sea, Claro. Sí, y van a hacer la pretemporada con Pedro Saravia en el complejo Turismo Villa América de Ibicuí. Hoy comienza. Sí, ahí iniciamos hoy en la práctica, la presentación en el José Tomás Silva de Barrio Jara, a las 16:30. Termina la movilización y de ahí nos estaremos trasladando ya a la ciudad de Ibicuí. El Pedro Saravia ha presentado esta tarde y después se van. Sí, así mismo. Bueno, ¿qué dice Pedro? ¿Quién vos hablaste con él? ¿Lo hizo Cerrati? ¿Cómo hicieron, Héctor? Hablé con él y te cuento, hablé el 31 a la tarde, a las 5 de la tarde. Y nosotros cuando yo te consulté qué hora era. Y más o menos a esa hora era, Arturo. Estaba viajando pensando él en ese momento. Cuando yo hablé estaba contigo... en Santaní. Yo estaba averiguando con Héctor Mereco, muy atento. Disculpame si te rompí pero ¿qué vamos a hacer? No, la paz, la tranquilidad, familia, digo, a eso voy, porque uno tiene que averiguar y está. Entonces, Pedro Saravia ha presentado esta tarde en Ameliano. ¿Cuánto tiempo estuvo García? Humberto desde el 2019 estaba con nosotros, menos un lapso de 2 meses del 2022. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Recordando esta mañana en el bloque Telefuturo Urbana, el presidente Ameliano. Prepararte para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. También ya está el reemplazante que estuvo en Temperley, de Espínola, que le dije hoy al presidente esta mañana en el bloque Telefuturo y Urbana, Juan Carlos Galeano. Aquí le dije se va, y Espínola, y se va al Olimpia. Lo que pasa es que va a tener un contrato de extensión 2025 Nacional. Nacional le deja ir, pero firmame el papel antes que seguir siendo jugador nuestro.
No está mal lo que hace Nacional con relación a Espínola, y también charlamos con el presidente nacional. Lo que le dije es el nombre de que él va a entrar por Espínola como lateral derecho, viene de Temperley. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. ¿Qué pasa? No, agregar un poquito más por lo de Sarabia. ¿Va a volver a Sarabia? No, buscan casi igual de la misma línea ¿De quién? de Humberto. O sea, el estilo. No salen mucho de Tiene ese rasgo. Tiene ese rasgo. Pero con más temperamento los equipos de Pedro Sarabia. Hablando pronto y rápido, un equipo defensivo que sale de contra. Muy bien. Es el rasgo de Sarabia. Bien paradito atrás, bien ordenado. Juego directo. Juego directo. No, por ahí en otro equipo. Poca posesión. Puede tener otra filosofía de juego. No ser ese equipo defensivo al extremo de Humberto. No, de Tacuarí iba a decir, ¿no? El estilo no, sino un estilo de bien cerradito atrás, bien. Que yo dije un disparate que el equipo nacional tiene un temperamento con Sarabia. No, tiene con mucho temperamento. Bien lo que dice Niño, ese funcionamiento táctico. Ahora, el temperamento otro y el Libertad cuando salió era otro, por eso depende del equipo. Otro tipo de jugadores. Así mismo, con otro tipo de jugadores. Se adapta muy bien. Recárgate vamos a hacer un programa de vos sos juez o vos. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad ético. El Temple, ¿cómo el apellido? Rodrigo. Y le dije al que viene. No sé si ya llegó al país. Asismed ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Valle, Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica, de consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @AsismedBY, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. 11:45. En Petrobras bajaron los precios de las natas y diéseles en estaciones adheridas, para que puedas llenar el tanque de calidad internacional al mejor precio. Más info en estaciones Petrobras BY. Agua de Gustavito. Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos Ganano, presidente de Nacional. ¿Qué pasa con Santiago Rojas? Y está en la institución, está practicando. Por el momento queda con nosotros, ¿verdad? Bueno, te iba a decir el reemplazante de Espínola. El reemplazante de Espínola se llama Rodrigo Duarte, ya está acá. ¿Por qué el reemplazante de Espínola? Esa pregunta. Porque Espínola va a Olimpia. Ahí lo que quería llegar, Arturo, ¿verdad? Y ya te dije, perdón. Está bien. Espínola va a préstamo a Olimpia, ¿verdad? Sí. Y eso hablamos, y va un quisito. Esa es la intención hasta el momento. Hemos recibido la nota como corresponde, pero no tenemos absolutamente nada todavía, ¿verdad? Son la nota donde solicita qué posibilidad habría, ¿verdad? Firmado por el presidente Cardona, ¿verdad? Sí, y ahí figura el monto que van a pagar. No, todavía no, es solamente una... pero así como hablaste una vez, está por lo que vos dijiste, ¿verdad? ¿Y que vos quisiste ocultar? No es que quiso ocultar, Arturo, es que yo quiero estar seguro de las cosas, ¿verdad? Te dije, que va a ir a la Olimpia, te dije la cantidad, después firma por Nacional hasta el 2025, ¿verdad o es mentira? Sí, eso del 2025 está. Y bueno, y eso le dicen ustedes, te vas, sos jugador de Nacional y si Olimpia te quiere, de forma definitiva, como usando una presión de Briscazo, pagará lo que tendrá que pagar. Claro, así mismo. Bueno, este es Carlos Espínola. Carlos Arrúa, ¿qué pasa con él? Y él está en la institución, pues va a presentarse a la pretemporada. Está bien. Todos los trabajos, hasta ahí estamos, ¿verdad? Bueno, ahora tenés que decirme lo que no querés decir. ¿Cuándo ya está acá o no está acá Rodrigo Duarte, que es el que va a ocupar el lugar hasta ahora dejado por Espínola? Y mira que nosotros estuvimos conversando, con Carlos principalmente estuvimos hablando, pero hasta el momento, hoy ya voy a informarme bien, pero si tiene que presentarse, ya hoy comienza la pretemporada, ¿verdad? Bueno, y con Carlos Bonet estaba hablando. El reemplazante que tenemos, el nombre se llama Rodrigo Duarte, en Nacional, ¿sí?
Ex jugó últimamente en Temperley. Sí, así. Bueno, entonces la información es correcta. Sí. Pero como te digo, Arturo, tenemos que... Carlos me dijo a mí que estaba todo ya hablado, conversado, pero tenemos que asegurarnos de que esté presente. Y bueno, está bien, Juan Carlos. Amistoso previsto pretemporada, ¿en dónde? Sí, vamos a hacer contra Sol y otra contra Trinidente. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Presidente de Nacional. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi R 2 de Mayo, Asunción y Lambaré Avenida, Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar En la SRL. entrevista a Juan José, presidente de Cerro Blog, y reiteró el mister. La comunicación es directa con Jubero Bernay. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. 11:49. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. O sea, que cerca de mi casa un tipo comenzó a tirar, no sé si es tipa, bomba. ¡Pum! Por la mañana, 2:30, y culminó a las 6 cada media hora. Que si fuera autoridad, ¿sabes lo que haría, verdad? Año nuevo estamos hablando. Si fuera autoridad. Decir que no soy. Si fuera autoridad. No podés ser tan maleducado. Tenés que respetar a la gente. O si tú metete, no sé si me entiendes, no podés. Por eso no tenemos educación, tiene que haber educación y respeto. Esta gente es maleducada, irrespetuosa. ¿Dónde puede ser si no hay una persona? Pero independientemente de la mascota, una persona enferma. Pero es terrible, le dije a Boca Rey. Agradezco que no soy autoridad. Agradezco. Pero no le llevo a la plaza pública. Y no le iba a llevar a la comisaría hasta que venga un fiscal. 6 horas puede estar demorado, ¿verdad? Sí. No, yo le iba a llevar a una plaza pública 6 horas. No, en la comisaría. Que todo el mundo le vea. Este es. Mira si es casado, sus hijos, qué piensan del papá, qué educación le va a dar. Está bien, hijo, hasta las 2:30 y está bien, te hace uno más. Pero no hay que ser gente irrespetuosa. Si yo soy autoridad, le llevaban a la plaza pública, porque no iba contra la ley. En la comisaría son 6 horas, ¿verdad? Sí. Entonces yo le iba a llevar a una plaza. ¿Y cada cuánto tocaba, Arturo? Y cada media hora. Pero con tuti, parece que tenía cronometrado, y el último fue a las 6 de la mañana. Ese fue terrible. Tenía probito cronometrado. Entonces no puede ser tan irrespetuoso. No. Es maleducado, un montón de cosas. Y yo a veces pregunto, ¿qué le va a enseñar a su hijo si es padre? ¿Y qué honor va a hacer a sus padres? ¿Qué honor le hace? Hacen a tal lado, pero una locura. ¿Sí? ¿Soñas con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Banco, préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma y un plazo de 36 meses. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco para todos. Decí bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubisec, o llámenos al 729-6060. Fleming. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Vamos con Juan José, Gustavito. Gustavito trabajó... Con la tele nomás, la tele viene dentro de media hora. Poné un adelanto. ¿O querés venir dirigido acá? No, si querés dirigir, decime ya, me quedo en mi casa, perdón.
me salió del alma. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Citrón, detergente y lavavajillas que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 de limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya y Citrón, máximo poder de limpieza, a una familia de productos a tu disposición. Hugo Sandoval a la primera de Argentina. Centro delantero. A Guillermo Brun de Madrid. De Puerto Madryn. Madrid. Sí. ¿Cómo quisiera confirmar esto con Hugo Gaona? Él no le representa. ¿O quién es? Llaman a Hugo Gaona si podemos hablar con él. Aprovecha con Punto Farma y Cooperativa Universitaria y pagando con tus tarjetas de crédito Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard, accedes al 30% de descuento en las compras que realices. Aprovecha hoy estos beneficios con Cooperativa Universitaria. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país y hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py, llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online. Abrazo para Alberto Vera Jr. en Ciudad del Este. Muchísimas gracias. Le deseo a todos los compañeros de la mesa pero 2024. Igualmente. Abrazo, Alberto. Últimamente el 3 de febrero. Y su último club fue en Encarnación, Nacional B. Ok, después del 3 pasó ahí. Sí, señor. Si tienes planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. Desde la niñez viene la mala educación con respecto a los petalos frente a medicilio. A las 7 de la mañana empezaba el chico Tilayas y bueno. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubilog, alarmas estés donde estés, más información al 0982-23-23-23. Fracción Parques de Cordillera entre Atireika, Cupé, lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados. Zona poblada, acceso a Arroyo Cabaña, cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Y Zapay tenemos, Gustavito. Ya está Hugo Gaona, ¿no? Qué rápido. Hugo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Un buen día para vos, para la audiencia, para la gente. Vos sos una persona que va y compra en un supermercado, sale, entra, siempre te he visto. ¿Vos estarás por ahí ahora? Sí, estaba comprando el almuerzo. Y bueno, por donde vos le ven a Hugo a una shopping, se va, viene, va. La señora le dice, vamos, yo no tengo problema. Un día me va en auto, otro día me va en micro sin ningún drama. Pero yo no estoy hablando de eso, estoy diciendo que compré, tu señora te dice, vámonos, o vos. No, yo estoy en todos lados donde me mandan. Y yo sé eso, por eso te preguntaba. Hugo, contanos, pues tenemos una información. ¿Vos lo representás a Hugo Sandoval? Sí, Agüito, sí. Tenemos una información que nos envía el arquitecto, dice, probablemente, preguntarle a Hugo Gaona, él podría saber, Hugo Sandoval a la primera de Argentina, al Guillermo Brun de Madrid. Sí, está acordado ya, él está viajando mañana. Se va a Guillermo Brun, un equipo donde está Martín Robles, gerenciando la parte deportiva ahí. Él es jugador. Por un contacto que tengo ahí le había enviado el material de Hugo, le gustó mucho porque estaban buscando un centro delantero de esas características y se dio muy rápido entre el año nuevo, las vísperas y acordamos todo. Él está viajando mañana. Mañana viaja Hugo Sandoval. ¿Y paraguayo Guillermo Brun? Paraguayo en Guillermo Brun, creo que había uno, no recuerdo, Arturo, no me dijeron nada, pero creo que había uno. ¿Viaja mañana Hugo Sandoval entonces? Él está viajando mañana, si Dios permite. Vos no podés decir el presente de Jorge Núñez y Aldo Quiñones, ¿cómo están ellos? Jorge tiene una oferta de un equipo muy grande de Venezuela. Yo creo que va a analizar hoy y mañana va a dar su respuesta. Ya está en manos de él, del jugador. A Aldo lo están siguiendo a Argentina, también algunos equipos de primera que están necesitando esa posición de volante central tapón, y también en las próximas
en los próximos días se va a definir eso. Ujú. Quiere decir que contigo tenemos Sandoval, Hugo, Jorge Núñez, Aldo Quiñones. Vos ya dejaste la representación de Espínola, que sabemos va para Olimpia. Carlos. Sí, no dejé la representación en sí, tenemos que retomar. Yo tuve una charla con el jugador, hubo un acercamiento el fin de semana. Entonces vos no podés decir, vos ya hay un acercamiento, no sabíamos, con Carlos Espínola. Sí. De hecho, yo tengo firmado el contrato con él hasta el 2025. Está bien. Pero para que Nacional le pueda acceder, tenemos información que tiene que tener un vínculo con Nacional hasta el 2025, porque va a préstamo. Él está renovando con Nacional, y también en las próximas horas se va a decantar lo de Olimpia. Si Olimpia puede volver a fichar, está prácticamente muy avanzado todo, así que también en las próximas horas, mañana, el pasado, seguramente se va a ir definiendo todo ese tema. Y tengo la información que, puedo estar equivocado, Hugo, no sé si te dijo tu representado, que Olimpia abonaría cerca de $200,000 por el préstamo. Esas cuestiones maneja la gente de Nacional, Arturo. Pero no estoy muy equivocado, o estoy equivocado. No estoy equivocado, ¿verdad? Le acerqué la oferta, no sé si es tanto, pero le acerqué la oferta a la gente al jugador, y el jugador ya prácticamente acordó el ok. Y bueno, seguramente ya en las próximas horas se va a avanzar ya con Nacional, Olimpia, entre ellos van a avanzar. Está bien. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por este tiempo, para vos, para la familia, próspero 2024 de la salud. Igualmente, en primer lugar. Saludos. Gracias, muchas felicidades, gracias. Gracias, Hugo Gauna. No es tanto, dice los 200,000. Sí, puede ser 150, 160. Sí, pero ya hay acuerdo. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lacto Holanda, el lácteo número 1 más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Y hablamos con Pedro Sarabia, presentado esta tarde en Amelia, ¿no? Vení a Bristol Toire Split en cuota de 189,000 guaraníes con instalación gratuita sin entrega inicial. Con todas tus compras participás de millones en efectivo, vales de compra gratis, una cuota de regalo y una exportada 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hoy está aniversario de fútbol a lo grande. A mí se me fue. Ayer me acordé de noche y ahora se me fue. Sí, porque el Twitter nos marca ahí unos globitos. En el 96. ¿Cuántos años? 28. 96, sí. ¿Cuántos años tiene Santiago? 28. El primer programa de fútbol a lo grande se llamaba Charlando las Noticias. Vos ponías los diarios sobre la mesa, comenzando con Última Hora Extra y Charlando las Noticias. En Radio Nacional a las 6:30 de la mañana. De 6:30 a 7:30, o de 7 a 8, y hacíamos con Rubén Darío, a Rubén Darío de Rosa, ahí en la calle Montevideo, casi Estrella, en la mano izquierda, charlando en la noticia. Después se quedó él y apareció Pedrito Ferrari como voz comercial, el papá de John Walter, y después nos fuimos a Radio 1 y Libre, pero charlando en las noticias, a la mañana, todo deportivo, 1 hora. Vos charlabas lo que está publicado, no era entrevista, era charlando las noticias. Sobre los titulares. Así era con Rubén Darío de Rosa, sí señor. Enseguida Hugo Romero. ¿Cuántos años cumplimos fútbol a lo grande? 28. 28 ya. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. 12-2. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Y hablamos con Hugo Romero, presidente 2 de mayo, en el bloque Día a Día, Telefuturo Urbana. ¿Cómo está el estadio? Contanos. ¿Ya refaccionando? Sí, Arturo, estamos refaccionando, estamos ahí en plena obra. Muy avanzadas las obras que estamos haciendo ahora para poder estar acorde a lo que es primera división. Entonces, trabajo a full. Bueno, incorporaciones que van a tener lo que la tienen. Elías Alfonso, Extacuarí, Víctor Argüello, últimamente el chinidense. Contanos más, si hay más incorporados, Hugo. Y a Víctor Argüello le repatriamos, ya que él salió de la cantera del 2 de mayo. A Elías Alfonso también le estamos trayendo. Fuera de los otros jugadores que ya le habíamos incorporado antes,
Estamos atrás todavía de un media punta. Estamos en conversaciones ahí con un jugador que estamos a punto de cerrar. Hay un cupo todavía, Arturo, y con el pedido de nuestro técnico, y ojalá que eso se dé ya en el transcurso de hoy y mañana. Ya tenemos que tener todo finiquitado. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Bueno, esto decía Hugo Romero. Matías Martínez, Adrián Alcalá era de Libertad, ¿verdad? Sí, jugador de Libertad. Guaraní. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extension y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Vamos con Juan José, después la otra parte, Gustavito. Y después tenés que volver a poner otra vez. Métele, pues. El principio de la pretemporada, ya son varios días de trabajo. Bueno, hoy sigue trabajando el plantel, él continúa. Tuvieron un pequeño descanso fin de semana. Así que ya de la mano de nuestro gerente deportivo, que está llevando adelante todas las gestiones con el departamento de fútbol, en tiempo y forma hemos terminado algunas contrataciones importantes para complementar este equipo, este rico plantel de Cerro, con una baja importante, una sola, la de Damián, pero más allá de ello, un equipo completo. Ya tenemos 2 arqueros de gran nivel, y bueno, puesto por puesto se ha satisfecho la expectativa del cuerpo técnico, ¿verdad? El profe Bernay, trabajando también en la coordinación de formativas, trabajando en el parque, preparando todas las canchas para lo que es el campeonato 2024. Y bien, Arturo, estamos sin lumínica en la nueva olla, se está desarmando la antigua lumínica que tiene solo 6 años para montar una de última tecnología que ya hemos recibido en un 80-90%. Así que vamos a hacer unos 45 días con trabajos. Exigencia de Conmebol, por supuesto, que va a llevar su tiempo, pero que Cerro va a presentar este año un muy buen equipo y un estadio, como dije, mantenido, renovado y con la mejor lumínica, una de las mejores lumínicas del Paraguay y del mundo. Así que creo que está todo coordinado bastante bien, y lo que faltare en estos días llega el profe, tuvo unos días de permiso para pasar en Barcelona con su familia, el profe Jubero, el míster, y bueno, ya lo vamos a estar creando creo que entre hoy y mañana para continuar las gestiones del plantel y de los refuerzos. Preguntarte con ese estadio, con el estadio de Cerro, hablas la lumínica de última generación y lleva un tiempo, y la localidad en caso que Cerro tenga que cambiar de escenario y juegue en horas de la noche, ¿cómo haces? ¿Campeonato? Y va a jugar en donde pueda, reglamentariamente. Pasa que nosotros ya no teníamos alternativa, si no Cerro no iba a jugar la Copa Libertadores en su cancha. Con la lumínica que tenía, que había perdido ya algunos lúmenes, suena raro lo que te digo, porque hasta a mí me parecía que estábamos muy bien. Sin embargo, las altas exigencias de hoy, de FIFA y Conmebol, nos exigieron renovar todo, y bueno, lo estamos haciendo y vamos a llegar para los partidos de Copa seguro. Por eso que se ha empezado, apenas terminó el campeonato, en un trabajo de complementación de la compra, por la compra de equipo de por lo menos 6 meses mediante la acción. Así que ya venimos el año pasado planificando estas modificaciones que son exigencias de Conmebol, pero exigencias muy serias, ¿verdad? De lo contrario, Cerro ya no podría jugar en la olla la fase de grupo de Copa Libertadores 2024. Vamos a llegar a tiempo, Arturo. Como dije, no es un capricho, es una exigencia. Y bueno, y detrás de esta exigencia, otra vez a la vanguardia como mejor estadio del Paraguay. ¿Y los partidos de clasificatorias o eliminatorias, ya con esta lumínica, se puede jugar en cancha Cerro? Partido del Mundial se puede jugar ahí. Que es una exigencia solamente en la lumínica. Después el estadio está mantenido y bueno, están practicando en la ollita, va a continuar la pretemporada. Bien, Arturo, decirte también que dentro de lo que es
la infraestructura vamos a potenciar seguramente la Ollita y la cancha número 2 principal del Parque Azulgrana. Vamos a tener un estadio con lumínica allá en el parque este año. Y bueno, vamos a seguir trabajando principalmente en el equipo para hacer un gran año y de paso mantener y mejorar todo lo que tenemos, que de por sí es de primera. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Más adelante más sobre Juan José. Y otro detalle que no le molestó eso que lo ofrezcan allá. Dice que habíamos dicho que a lo mejor, Sí. no digo, no, si está dentro de los parámetros normales de eso, como dando a entender que si la oferta es buena se va. Ese caso de ya. La promo Comotair vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para tu automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Comotair, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Kevin Díaz, ¿cómo te va? Buen día, buenas tardes. Denis, perdón. Kevin Denis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Un gusto. Bueno, contanos, Kevin, nuevo jugador de General Caballero. ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo se dio tu incorporación al equipo de Mallorquín? Contanos, Kevin. Bueno, llegamos ayer a las 7 de la mañana, ya teníamos arreglado la semana pasada para venir y nada, la verdad que estoy con muchas ganas de empezar, de arrancar. Hoy ahora a las 4 me presentan, así que estoy con muchas ganas. ¿Cómo hiciste con tu venida, tu representante, charlaste, técnico, dirigencia? Contanos más. Por ahora hablé solamente con mi representante, que me explicó todo, cómo es el asunto, ¿viste? Y bueno, ahora me tendría que presentar con el técnico, así que vamos a hablar bien con él y me va a comentar todo. Un segundo con Kevin Denis, nuevo jugador de General Caballero. Kevin, ¿cómo te va? Te saluda Santiago Riquelme. ¿Hablaste con alguien antes de sumarte a General Caballero con respecto a lo que es el fútbol paraguayo? ¿Conoces algo? Mira, me llamó el técnico cuando, bueno, me dio la bienvenida por teléfono, hablamos un poquito, no hablamos mucho, pero bueno, me dio la bienvenida, me dijo que tiene todo el apoyo en mí, confía en mí y que bueno, que nos vamos a ver hoy seguramente. Todavía no tengo mucha referencia del fútbol paraguayo, pero viste, tengo mucha gana y mucha fe de que me va a ir bien. ¿Y va a ser tu primera experiencia fuera de Argentina, Kevin? Sí, la primera experiencia. Últimamente en Sacachispas y antes jugaste en Huracán, ¿puede ser? Sí, hice todas las inferiores en Huracán, llegué hasta, hice pretemporada en primera con Damonte, después me tocó debutar en Sacachispas, hice un año en Sacachispas y bueno, y ahora me tocó venir acá. ¿Y tu posición en la cancha, Kevin, dónde te sentís mejor? ¿Dónde venías jugando últimamente? Y yo siempre fui volante central, viste, más defensivo, adelante de los centrales, y me gusta mucho recuperar y entregarla siempre a la pelota. Perfecto, Kevin, te agradecemos mucho tu tiempo y que sea con éxito en este 2024. Dale, perfecto, muchas gracias y que tengan un gran año. Igualmente. Un abrazo. Kevin Denis, hay que ver cuántos extranjeros tiene General Caballero. Se sumó al arquero brasileño Tales. Tales, sí. Que estaba antes en Pastoreo. Sí. Y ese que el apellido es complicado. Sí. Whitowski, algo así. Habló con la sobremesa hace algunos domingos. Pero era lateral izquierdo, es brasileño. ahora arquero. Dijo. ¿Tales su apellido o su nombre? No, Tales es el nombre. Tales. Sí, Tales. el apellido de Whitowski, algo así, es un apellido bastante... Juega Gananes, Slot del Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Tales Kaina Wastowski es el portero 1.95 brasileño que ya estaba jugando en Pastoreo. Y suma a General Caballero también, de Juan León Mallorquín. Tales Kaina Wastowski, 26 años. Buena altura, 1.95. Este que nos envía, Pollo Recalde, ya diste, ya Pollo Recalde. En portugués, ¿qué es lo que es esto? En español. Con dedicación y mucho compromiso para alcanzar los objetivos del club. Vamos, Bobo. Buenas noches, los señores del Sará. Soy Jorge Recalde. En este 2024 vamos a trabajar juntos con dedicación y mucho compromiso para alcanzar los objetivos del club. Vamos, Bobo. Buenas noches, los señores del Sará. ¿verdad? Sí.
¿Por qué Recalde, niño? Su mensaje a la hinchada del Ceará, Querete. el equipo que está al norte. Querete. Siempre tiene que estar descargado. Ahí no está descargado el video. Ahí ya, mucha luz para mí. Primera experiencia de Recalde en Brasil va a ser. De hecho, Newell's fue su primera experiencia afuera. Siempre jugó en Libertad Olimpia. Richard Ortiz, Altaliva Schweizer, el volante. Matías Valenti, Tales arquero y Jorge Almoa extremo. Kevin Dennis, mediocampista, Ronaldo va delantero, los refuerzos de General Caballero. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shortitzer y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga calidad siempre a precios más bajos. Hasta menos 1.250 en astas y hasta menos 610 guaraníes en diésel todos los días. Consulta las estaciones adheridas en @copetrol_PY. Copetrol, vamos. Bueno, 12-14. Antes tenemos el enlace con Nicole y con Ernesto Rosato. Olimpia, estamos esperando novedades. Sí. Hasta ahora no hay nada. Semana que es clave. Podría ser clave hasta el viernes. Es clave. O es clave, sí. Vamos a ver sí, qué porque pasa. Chiqui decía, el 10 ya tienen que estar todos. Sí. Porque una pretemporada muy corta prácticamente. Sí, pero nos va a llevar a pretemporada si nos tacha registrado. Claro. Y hasta ahora lo que conocemos, 3 jugadores los están acordados prácticamente. Lo de Espínola, Hugo Benítez, y se habla mucho de Rodney Redes también. Y lo que tenemos que hablar es con Rodney Redes, que lo representa Cerrati. Sí. Entonces le vamos a cubrir a Cerrati porque dijo Cerrati avanzado. Entonces a ver si habla o no habla Diego Cerrati, que siempre guarda mucha prudencia en esto, y si podemos hablar con Rodney Redes. Experimenta el Tour Verano Paraguay con Eri Marga hasta el 13 de enero del 2024. Aprovecha el 20% de descuento en toda la tienda y hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú. Eri Marg, lo que la fábrica no te dio. Araña? La zona defensiva. ¿Qué tal te pregunté? Bien, comandante. Pasé muy bien. Dormí temprano. No. Agua. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generarás cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro. Un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Mañana tiene que firmar Camacho. ¿Te acuerdas que yo le dije que no iba a firmar el 2? El 3 le dije a Camacho. Sí, el 3. En el Salano jugó Camacho. No, el Bahía jugó. En el Bahía. ¿Quién jugó en el Ceará? Figueirense. En Ceará estaba el Rayo Mateus venía del Ceará. Sí. Mateus venía ahí. Y a ver, en el Abaí jugó. Perdón, Abaí era de Florianópolis, por eso confirmé por Figueirense. En el Abaí, ahí estuvo Camacho. Ahí estuvo, ¿verdad? Alfredo Aguilar estuvo en el Ceará. En el Ceará estuvo hace poco. Últimamente, sí. Y más adelante tenemos otro WhatsApp ahí. ¿Dónde está WhatsApp ahí? 0971-1080-10. Después del bloque, sí, con NPI. Están esperando la segunda parte de Zapac, pero ya se viene. Los oyentes preguntaron, ¿cómo usted dice? Zapac? No. Y Gustavo como Mourinho usted dice, también... comandante, como usted dice, mañana firma Camacho. En caso que se concrete, en esa zona delantera mucha experiencia, porque está Patito Verdún también ahí. Sí. 2 delanteros de experiencia y de goles. Pero Camacho más allá. Y media punta. Oscar Ruiz por ahí, mucha... Oscar Ruiz a la izquierda. Por eso te digo, mucha experiencia y mucho gol. Se está armando bien. Tacuarí. Y vamos, no tiene que cometer el mismo error del año pasado, que la apertura descuidó. Recién se puso las pilas y se salvó. Pero tiene un técnico que es muy bueno. Muy bueno. El brasilero demostró que con poco hizo mucho. Y ahora Totalmente. Con estos refuerzos yo creo que... Aparte tiene una particularidad, llega mucho. No lo conozco, no soy ni siquiera empresario, no sé, sino por lo que yo escucho, llega mucho el jugador de fútbol. Eso es muy importante. Y algo tienen los propios jugadores de Tacuarí, dijeron que... Porque tenés que creer en la persona que te dice. Así mismo es. Si viene un técnico que habla por hablar, y yo no le creo, ni aunque sea un filósofo de la vida, no. Si viene uno que hable mucho y yo le creo, sí. Primero que el jugador tiene que creer en el técnico, saber que lo que dice le llega. Esa es la parte más importante que nosotros buscamos cuando yo jugaba. Coño, este habla mucho, pero no, le gusta y no llega. Y muchas veces, con poco conocimiento, y si te llega, vos sacás partido de eso. Ahora, lo importante, lo primordial es que tener conocimiento y llegar. Ahí está Nicole y Ernesto. Próspero 2024 y salud, compañeros. Igualmente comandante, y un saludo para los compañeros. Para ustedes, Arturo. Feliz, buen comienzo de año, y será con mucha fe y esperanza por sobre todas las cosas. Bueno, y entre las charlas, cuando comienza el año, hablamos con Juan
José Zapac. Bueno, vamos primero a Pedro Sarabia, Nicole, que he presentado esta tarde, Ernesto, en Ameliano. Ya lo dijimos ayer, lo dijimos esta mañana, problema de salud de Humberto García, ¿verdad? Sí, señor. Tiene su familia radicada en España, ahí compartió Año Nuevo con su familia, y otras razones personales, especialmente la salud, hicieron que le dijera a Humberto García, a Héctor Melgarejo, que no va más en Ameliano. Y esta tarde presentado Pedro Sarabia. Nuevamente el trabajo que es muy bueno para un profesional, nuevamente tener la posibilidad de estar dirigiendo. Nos estamos presentando para realizar las tareas de preparación, que es la parte de la pretemporada. ¿Te vas a Uicuí esta tarde? Sí, no vamos. Dios mediante, estamos viajando una vez terminada la práctica ya a Uicuí para los trabajos de pretemporada. ¿Cómo se hace en la espera cuando dejaste la dirección técnica de Nacional y en este tiempo observaste, recibiste oferta, dijiste voy a esperar? ¿Cómo fue esa etapa de transición? Considerando primero muy buen tipo, dicho te lo dije ayer, y excelente profesional. Esa es mi opinión. ¿Cómo se hace? Sí, realmente, Arturo, para mí es una satisfacción de estar dirigiendo anteriormente en el 12 de octubre, haber estado 1 año 6 meses, en Nacional nuevamente 1 año 6 meses. Apenas terminé de dirigir en Nacional, ya tuve la propuesta de trabajo nuevamente, pero consideré que era un momento para descansar, enfriar un poquito la cabeza, y bueno, hoy día nuevamente muy agradecido con la gente del Deportivo Ameliano de tener nuevamente esta posibilidad de dirigir. ¿Tu cuerpo técnico se mantiene? Sí, se mantiene. La única modificación que estamos teniendo es la inclusión de Carlos Agüero, Carlos Galeano, que pasaría en este caso a ser el preparador de arqueros, y bueno, Nelson Bernal pasaría a ser mi asistente. ¿Y viste el plantel? ¿Sentiste el plantel? Contame. Sí, estoy desde el día de ayer mirando todos los detalles del plantel, la disponibilidad con el cual contaremos. Lo he hablado con el presidente. Vamos a ir a la pretemporada, vamos a hacer un estudio minucioso de lo que contamos, y bueno, después hablar con el presidente los refuerzos que uno como entrenador siempre requiere. Hugo Benítez que de Emeliano va a préstamo nacional, contanos. Sí, Arturo, como te manifesté, la posibilidad de que él pueda ir creo que es muy alta, y bueno, estaremos manejando la posibilidad de su reemplazo por otro zaguero. Es lo que nos apasiona, estar en cancha. Hoy día esta posibilidad nuevamente de estar dirigiendo es muy importante para nosotros, y bueno, también a una institución que está creciendo de manera muy buena, y bueno, agradecido con el tío Ameliano de darme esa posibilidad de volver a las canchas. ¿Estás conforme con el plantel? En caso que no, ¿en qué posiciones vos ves? Porque seguramente ya tenés un panorama claro de lo que tenés. ¿Dónde apuntarías los refuerzos que te falta, Pedrito querido? Bueno, Edgar, nosotros hemos tenido una charla y lo estamos haciendo de manera continua, vía telefónica con el presidente. Lógicamente hay un equipo ya estructurado, se han ido jugadores, lógicamente uno también tiene su estilo de juego, y bueno, en la brevedad posible nosotros estaremos dando los puestos en este caso del cual uno considera que tenemos que reforzar. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Todo decía Pedro Sarabia presentado esta tarde, va a Uicuí, que es la pretemporada, y después los amistosos con el técnico de Nacional, Pedro Sarabia, que lo había anticipado ayer, niño, ¿verdad? Así mismo. Ayer o antes de ayer. En el 31 a las 9 de la noche. Cierto, vio. Aproximadamente, en el cierre de año. En realidad, a esa hora ya lo confirmamos a Sarabia, pero antes, 2 horas antes, la noticia de la salida, en este caso, por un mutuo acuerdo allí del entrenador, en este caso García. Sí, señor. Muy buen técnico, Arturo, ¿eh? Muy buen técnico. Es bueno. Sí. Es bueno. Bicampeón con Libertad, hecho sea de paso. Sí, señor. Y hecho sea de paso. Charlamos con Juan José Zapac. La nota es bastante extensa. ¿Qué tal, Ernesto? Bien, Arturo, bien. No va a bailecito nada hoy. No, y si no llegó nada.
Ah, la camisa. La camisa. ¿Cómo? Edgar. ¿Cómo están, Neto? Feliz Hola, 2024 para vos. Jorgito. Para los 6, para los Reyes, dice. Ah, cierto, Gustavito, tiene razón. Para los Reyes. Para los Reyes. Tienes que preparar tu cartita. ¿Eh? Tienes que preparar tu cartita. 20 cartitas ya preparé. Pastitas y todo. ¿Vos sabés que se me ha reído ese señor? No, pero... Sé que ya pero yo grandecito con dos hijos. Pero yo pedí con tiempo, Arturo. Con tiempo, viste que pronto... Si no se podía un mes, se podía el otro mes. ¿Y qué va a decir tu cartita a los Reyes, por ejemplo? Y querido Arturo, hace mucho que estoy esperando la camisa. Mi camisa dice diga el débil fuerte soy, de tanto que la lavo. Pero estamos ahí esperando. Y bueno, ¿vamos a seguir esperando? Y así como están las cosas, querés decir sinceramente. Bueno, vamos con Juan José Zapata. El principio de la pretemporada, ya son varios días de trabajo. Bueno, hoy sigue trabajando el plantel, él continúa. Tuvieron un pequeño descanso fin de semana, así que ya de la mano de nuestro gerente deportivo que está llevando adelante todas las gestiones con el departamento de fútbol, en tiempo y forma hemos terminado algunas contrataciones importantes para complementar este equipo, este rico plantel de Cerro, con una baja importante, una sola, la de Damián, pero más allá de ello, un equipo completo, ya tenemos 2 arqueros de gran nivel, y bueno, puesto por puesto se ha satisfecho la expectativa del cuerpo técnico, ¿verdad? El profe Bernay, trabajando también en la coordinación de formativas, trabajando en el parque, preparando todas las canchas para lo que es el campeonato 2024. Y bien, Arturo, estamos en Lumínica en la nueva olla, se está desarmando la antigua Lumínica, que tiene solo 6 años, para montar una de última tecnología, que ya hemos recibido en un 80-90%. Así que vamos a estar unos 45 días con trabajos. Exigencia de Conmebol, por supuesto, que va a llevar su tiempo, pero que Cerro va a presentar este año un muy buen equipo y un estadio, como dije, mantenido, renovado y con la mejor lumínica, una de las mejores lumínicas del Paraguay y del mundo. Así que creo que está todo coordinado bastante bien, y lo que faltare en estos días llega el profe, tuvo unos días de permiso para pasar en Barcelona con su familia, el profe Jubero, el míster, y bueno, ya lo vamos a estar creando creo que entre hoy y mañana para continuar las gestiones del plantel y de los refuerzos. Preguntarte con ese estadio, con el estadio de Cerro, hablas la lumínica de última generación y lleva un tiempo, y la localidad en caso que Cerro tenga que cambiar de escenario y juegue en horas de la noche, ¿cómo haces? ¿Campeonato? Y va a jugar en donde pueda, reglamentariamente. Pasa que nosotros ya no teníamos alternativa, si no Cerro no iba a jugar la Copa Libertadores en su cancha. Con la lumínica que tenía, que había perdido ya algunos lúmenes, suena raro lo que te digo, porque hasta a mí me parecía que estábamos muy bien. Sin embargo, las altas exigencias de hoy, de FIBA y Conmebol, nos exigieron renovar todo, y bueno, lo estamos haciendo y vamos a llegar para los partidos de Copa seguro. Por eso que se ha empezado, apenas terminó el campeonato, es un trabajo de complementación de la compra, por la compra de equipo de por lo menos 6 meses mediante la acción. Así que ya venimos el año pasado planificando estas modificaciones que son exigencias de Conmebol, pero exigencias muy serias, ¿verdad? De lo contrario, Cerro ya no podría jugar en la olla la fase de grupo de Copa Libertadores 2024. Vamos a llegar a tiempo, Arturo. Como dije, no es un capricho, es una exigencia. Y bueno, y detrás de esta exigencia, otra vez a la vanguardia como mejor estadio del Paraguay. ¿Y los partidos de clasificatorias o eliminatorias, ya con esta lumínica, se puede jugar en cancha Cerro? Partido del Mundial se puede jugar ahí. Es una exigencia solamente en la lumínica, después el estadio está mantenido y bueno, están practicando en la ollita, va a continuar la pretemporada. Bien, Arturo, decirte también que dentro de lo que es
La infraestructura vamos a potenciar seguramente la Ollita y la cancha número 2 principal del Parque Azulgrana. Vamos a tener un estadio con lumínica allá en el parque este año. Y bueno, vamos a seguir trabajando principalmente en el equipo para hacer un gran año y de paso mantener y mejorar todo lo que tenemos, que de por sí es de primera. Monumental. Juan José Zapar, presidente de Cerro. Y seguimos, Nicole. Sí, por favor. Cuando quiera, Gustavito. De los jugadores incorporados, Alexis Martín Arias, Miguel Benítez, el de Guaraní, Cristian Javier Báez, que había pasado por Guaraní y Libertad, la vuelta de Iturbe. ¿Cómo lo sentís a Juan Manuel, Juan José? Bueno, lo voy a sentir cuando lo vea jugar, ¿verdad? Ahora trabajando con los compañeros como uno más, como tiene que ser, y bueno, la expectativa alta sobre lo que nos pueda dar, pero esa expectativa me gustaría que sea realidad, así que lo vamos a ver en menos de un mes en acción, muy pronto, ¿verdad? La segunda quincena de enero ya empieza el campeonato, teníamos varios partidos antes de la apertura, antes de la Copa, quiero decir, y bueno, tenemos como 5 partidos antes de la Copa Libertadores, y esperemos que esté bien asentado el equipo. Un compromiso bien logrado en términos de coordinación, Arturo, con poca comunicación de parte mía, porque ya son tareas delegadas, ¿verdad? Pero que están cumpliéndose, no digo al pie de la letra, pero por ahí cerca, ¿verdad? Dentro de lo que significa un fin de año. En todos los términos, futbolísticos por sobre todo como una prioridad, y de paso logística, exigencia de pipa, Conmebol, y todo lo que necesitamos para que el club siempre esté a la vanguardia. Sí esperamos un rendimiento, como le dije al plantel la semana pasada cuando empezó la pretemporada, hace una semana que esperamos mucho más de ellos como equipo en esta temporada completa 2024, ¿verdad? Mucho mejor rendimiento a nivel futbolístico, a nivel Copa Libertadores. Queremos hacer un año redondo, positivo, y bueno, para eso hay que trabajar, ¿verdad? Si no es pura historia. Hay que trabajar duro y dejar todo en la cancha. Esperemos que podamos llegar, porque ya son muchos años de trabajo y necesitamos algo más importante. Sentiste mucho, Cerro arrancó bien en Copa, fase preliminar, y después se fue. Vos le decías a los muchachos, y ahora con Jubero, con Bernay, a rendir más en campo lo que estás pidiendo. Ustedes hacen lo necesario y esperan mejor respuesta, Juan José. Sí, tuvimos un año un poco complicado en el sentido de los cambios. Ahora se fue Chiqui, se fue Saba, se fueron media docena de jugadores experimentados, mucho más espacio para la cantera, terminamos jugando en un nivel bastante importante, ¿verdad? Pero sí, esos cambios implicaron también algunos temas complicados, ¿verdad? Como un rendimiento colectivo más homogéneo, más fuerte. Y bueno, esperemos que este año no tengamos ningún tipo de cambio como ese y que el equipo haga una buena pretemporada, ya que nos hizo en el semestre, después de terminar el semestre 2023, el primer semestre, Cerro no hizo pretemporada, el campeonato empezó 15 días después. Ahora tenemos varios jugadores en la sub-23, también es una resta importante que hay que cumplir porque son referentes importantes que no van a estar en Cerro para el comienzo del campeonato, porque van a estar con la selección sub-23, pero también que le vaya bien y que valga la pena no tenerlos en Cerro, ya que es una exigencia a nivel de selección ceder jugadores de los clubes para la selección. Y Juan José, ¿y Lucas, el chico, Quintana? Ahí está, va a tardar unos meses todavía, así como todo lo que viene recuperándose, algunos van a llegar antes, y bueno, algunas lecciones se dan, ¿verdad? Pero ya está en camino, en proceso de recuperación, ¿verdad? El año pasado perdimos 2 jugadores importantes a nivel defensivo y espero que pronto puedan estar, ¿verdad? Bueno. ¿Qué tal, Nicolás Ernesto? Bien, señor. Bien, Arturo. O sea que le había preguntado, intenté comunicarme con Humberto García, y me contesta de que él es el sostén de la familia y que le impactó muchísimo lo de Iván Almeida. Sí. Y sinceramente quiere bajar unos cambios, más allá del trabajo, que sí o sí lo necesita, ¿verdad? Pero es más importante la salud, porque si no tenés salud,
¿Para qué querés trabajo? Sí, eso nos comentaba lo que vos estás diciendo, Ernesto, el propio Héctor Melgarejo. El mismo dato teníamos el 31, pero ahora no queríamos comentar eso hasta que se hizo oficial. Recuerdo la llamada suya, señor. No es para sacar el pecho, pero que la situación no de salud... pero ya teníamos el 31 de eso, pero queríamos esperar, era muy 31, no decir el tema de salud, pero si ya salió a hablar la gente... O sea, es viejo lo que estoy contando, Jorge. Es viejo ya. No es que sea viejo, sino hay veces que uno como periodista tiene algunas cosas que puede decir, otras no, pero si los propios protagonistas saben a contar después... porque la situación de salud siempre es muy especial y particular, que no se malinterprete principalmente, y en una fecha muy especial como era el 31, dar esa noticia, claro, podía movilizar a más de medio país, entonces, porque sabemos que es muy querido. Su familia Humberto. Está en España, por eso decíamos, y él va a ser intervenido, después no. ¿Qué, claro, Gustavito? Sí, se venía hablando, Arturo, por así como vos decís, algunos resultados que se haya hecho, algunos estudios allá, y bueno, después de lo que ocurrió también acá en el país, ahí los últimos días del año le afectó un poco más y decidió parar, ¿verdad? Y nada, ¿verdad? Hay que respetar, ¿verdad? Cuando decís esto del año, ¿lo afectó lo de Iván Almeida? Sí. Bueno, ¿y él sigue en España? Sí, Arturo, pero está regresando en estos días y bueno, no sé si después retorna a España o sigue el tratamiento desde acá, ¿verdad? Fútbol a lo grande. Vos entendés. Esto, ¿no? Exactamente. Es lo que te decía el propio Humberto. Sí. ¿Verdad? Sí, señor. ¿Te enojaste, Dios? No, pero está bien lo que dice Jorge. O sea, a veces hay que no hay que priorizar la noticia por sobre las personas. Y eso que estábamos sabiendo, claro, entonces le dijimos, vamos a mantenernos más que el propio Héctor o vos mismo, que hablaste con Humberto. Carlos Espínola, a Ciudad del Este va Nacional. Sí, ayer le y ya no integra Carlos Espínola. Ya no está en la lista. Ya no está en la lista. Está guardando cerrar el próximo año. Ya no integra la plantilla nacional. Y el que viene se llama Rodrigo Duarte. Y el que viene para General Caballero, el de Zacachispa, Kevin Dennis. ¿Vos conocés Zacachispa, Neto? Sí, conozco. Contanos de Zacachispa. ¿Y es un club de la B o de la C? Qué nombre raro. Sí, nombre raro. ¿Y te acordás, Arturo, de los botines de Zacachispa? Sí. Que eran de lona. Edgar, ¿no te acordás de eso, no? Color negro de lona, y en los tobillos tenía un redondo acá. ¿Qué va a hacer policía ahora? No, pero ya no existe más. Yo tenía... era así. Fue el primer... Sí. Así era el taco, ¿te acordás? Los tacones de goma eran. Pero así era, ¿verdad? Sí, no bueno, tanto así no. Bueno, así. Así sí. Qué difícil. Así Nico. sí. ¿Cómo, Nicolás? Parecía una botita como que usan las chicas, pero nada más que era de tela, sí, de lona. Y así tenía los tobillos, te cubría con un redondo así de goma también. Y era mi primer botín fue. Y último. Edgar, defendeme por favor, Edgar. ¿Alguien sí algo? ¿Sabes lo que fuiste vos con ese botín? ¿Qué? Debut y despedida. No, tanto así no. ¿Quién canta debut y despedida, Ernesto? No me acuerdo. Chico Novarro. El gran Chico Novarro. ¿Debut? ¿O no era Chico Novarro? No, perdón. De él el tema es de él. Claro, él escribió la letra. Y despedida. Esto fue con tu botín. No. Bueno, ¿y cómo se llama el argentino que viene de Zacachispa? Kevin Dennis, volante central. Para General Caballero. Última parte de esa parte. Con relación al 9, ¿quién va a ser? ¿Se tiene el nombre? ¿No se tiene? ¿Marcan reserva? Tenemos que preguntarle al juguero. Vamos a preguntarle. Sí, tenemos varios nombres. 2 o 3 nombres, pero nada definido. Por eso esperamos, creo que llega mañana, lo esperamos al míster, él mueve todo eso, está a cargo de eso. Son tareas delegadas y dentro de la máxima responsabilidad. Así que, bueno, la dirigencia del club tiene una tarea de gestionar. Así que ya el cuerpo técnico del departamento de fútbol está buscando satisfacer los pedidos del cuerpo técnico y, por supuesto, el gerente deportivo. Plantel, cuerpo técnico disponen de todo. Lo que vos querés, y perdón por la pregunta, es respuesta. Porque eso va también... con relación a lo que responde la afición azulgrana cuando juega especialmente Cerro de local. No, por supuesto, Cerro va a tener un rendimiento acorde a la gestión que se hizo. Nos hemos anticipado, hemos cerrado importantes contrataciones para lo que considera el cuerpo técnico les pueda faltar el plantel, ¿verdad? Lo hemos hecho en tiempo y en forma y todos el 100% del plantel
más las adquisiciones, han trabajado desde el primer día de la pretemporada. Eso significa que se trabajó muy bien en esas vacaciones, que las vacaciones son para el plantel, no para los dirigentes, ¿verdad? Y por supuesto, ahora falta completar un poco, tal vez 1 a 2 jugadores, entre 1 y 2, 1 seguro, tal vez 2. Y veremos después, ¿verdad? No hay excusa este año, este semestre, ¿verdad? Porque este semestre empieza la Copa y tenemos tiempo suficiente para un equipo, para que el equipo llegue afianzado. Sería bueno que el míster, el encargado de eso es él, así que yo no te puedo dar mayores detalles. Bueno. Un 9 es, por supuesto, de conocimiento público, necesitamos un 9 más, ¿verdad? Un 9, pero realmente definidor de área. Buscamos algo importante. Bueno, Jan, ¿qué molestó a Cerro? ¿Que ofrezcan al arquero en México, por ejemplo, sin consultas? No necesita autorización de Cerro. Ellos juegan su papel, tal vez tuvo algunos sondeos. Cerro, o sea, el representante ni el jugador tienen ni la autorización ni tampoco la negación, ¿verdad? Están en su papel. Eso Arturo ya sabe que es cada vez más libre. Una cosa es lo que Cerro quiera, tal vez otra cosa quiera el jugador. En este caso se presentó con buen ánimo, está trabajando muy bien. Así que hoy tenemos 2 arqueros más otros 4. Esperemos que sea más que suficiente para que no ocupemos otras cuestiones que son más importantes en términos de lo que falta, ¿verdad? Y nada más, pues no, Cerro no está enojado por nada. Está bien. Por qué enojarse cuando hay un sondeo que es parte de... Si a Cerro satisface la propuesta, caso Jan, va a ser transferido, siempre y cuando Cerro diga sí. Y no sé, nosotros no tenemos nada de nada, o sea, o ni decir ni sí ni no. Está bien. Vamos a ver qué pasa, Yo lo que creo es que dentro del respeto a la institución, si se da un interés debería ser en tiempo y forma, ¿verdad? A no estar las corridas. Eso es lo que el Cerro tiene que hacer respetar, y eso ya lo maneja, por supuesto, el míster y el departamento de fútbol. Para que no sea última hora cuando está terminada la pretemporada, no es solamente por el caso de él, cualquiera, ¿verdad? Salvo que el club considere una oportunidad. Frases de colección. Si esperamos un rendimiento, como le dije al plantel, esperamos mucho más de ellos como equipo en esta temporada completa 2024, ¿verdad? Ahora sí hay que trabajar, ¿verdad? Si no es pura historia. Frases de colección. No hay excusa este año, este semestre, ¿verdad? Porque este semestre empieza la Copa y tenemos tiempo suficiente para un equipo, para que el equipo llegue afianzado. Frases de colección. Juan José Zapac. Y el Chacachipa, Nicole, Edgar, Mario y Ernesto, en Encarnación hay un equipo de básquet. Sí. Chacachipa. Pero el Chacachipa que estamos hablando de que vino, ¿cómo se llama? Kevin Dennis. Kevin Dennis, sí. Está en la D. Sí. Donde está Deportivo Paraguayo también me parece ahí en la D. O en la C. Paraguay está en la D, el último. Sí, la última categoría. La última categoría. Donde está también el equipo con menos hinchas. Ernesto, sácame la duda. Te escucho. Posición en la cancha, en la época que usaba tu sacachispa. Vamos a hablar porque de a mí no me alcanzó ya la sacachispa, yo usaba campeón chino. Y no, lo que pasa es que en las canchas que yo jugaba era cancha de tierra, fui arquero y así quedé también después. Y los tapones eran de goma, entonces te permitían... ¿Qué carajo hice yo? Bueno, Ernesto, perdón, hay cosas que me salen del alma y yo sé que me estoy poniendo grosero. ¿Por qué así? Pero hay una razón de la grosería. ¿Por qué así? ¿Vos sabés qué? Como diría Marcelo Araujo, típico argentino, lo que no sabe lo inventa. Digo, estaba pensando recién no en voz alta, ¿no? Digo, por ahí si le escribo a la marca que te auspicia, capaz que viene la camisa. No, digo, lo sé. Por ahí, tanta hablan de la camisa, sin decir la marca, por supuesto, porque tenemos que pagar, si no, vamos a darle una camisa a Ernesto. No es publicidad, que no se... Esa sacachipa no hay más en venta. No hay más. Bueno, que no se toma como publicidad, quieran facturar lo que... Ahí le envié a Edgar Cantero lo que vos estás diciendo. ¿Recibiste, Edgar? Hacemos por señas, Edgar, si recibiste. Ya nos vamos. ¿Recibió? Porque Edgar no lo recibió. Sí, recibió. Y porque acá no me marca que recibió. Ahí sí. Está procesando. ¿Y hasta qué hora va a procesar?
Y no sé, viste que él tiene un problema, su multiprocesadora un poco complicada. Ahí está lo que estamos hablando, no hay más venta, no existe más, que no se habla que después están haciendo publicidad. Era una línea blanca que cruzaba todo el botín al costado, los tapones eran de goma. Ahí lo tenemos. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ahí están los tapones, mirá. Es buena la producción externa, veo. Sí, olvídate. Olvídate, espectacular, y te cubría y eran irrompibles. No, la producción externa que tenemos para esto te pregunté. No, ¿Qué claro. manija le está dando? Parece que fue... ¡Pará! Qué grande, no, espectacular. Bailar, recitar, cantar, ¿qué quieres hacer? Espectacular. No, estoy con problema en la garganta, nos vemos mañana. ¡Ahí va! Con esto te va. Así se va Ernesto NPI. Metele un pasecito ahí, un toquecito. ¡Qué monstruo! Chao, Ernesto, chao, Nicole. Chao, ¿cómo Adiós, qué chao, chao. monstruo, que este no. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Bueno, este no. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. ¿Cómo te va, Gustavo Morínigo? Arturo, ¿cómo estás? Muy bien. Próspero 2024, felicidad y salud, Gustavo, para vos y la familia. Para ustedes también, muchísimas gracias. Prosperidad para todos. Gustavo, vos dirigiste al Ceará y se lo lleva al Pollo Recalde. Contanos el Ceará, cómo es, qué es y qué puede brindarle el Pollo al Ceará en Brasil. Contanos, Gustavo Morínigo. Sí, estuvimos hace un año exactamente empezando un proyecto en Ceará. Es uno de los principales equipos de la ciudad, de Fortaleza, rival de Fortaleza justamente, es el clásico, uno de los clásicos más duros de Brasil, más fuertes. Tiene una torcida, como se dice, multitudinaria, llenan estadios cuando también de 50.000 personas fácilmente. Y una institución que se considera grande y que en este momento está disputando la Serie B del Brasileirão. Es un equipo de mucha pasión, que tiene mucha pasión en todo sentido, y el Pollo creo que le puede agregar su experiencia, la experiencia que tiene. Creo que el fútbol argentino le hizo bien también a él en cuestión de ritmo de juego, en velocidad de juego, y va a estar rodeado de buenos jugadores en unos campeonatos bastante competitivos, como va a ser el Cearense, el primero seguramente, después la Copa de Brasil, la Copa del Nordeste y el Brasileirão. Hola Gustavo, ¿cómo te vas? Edgar Denis te saluda, un gusto, feliz 2024. Profe, igualmente para vos. Gustavo, proyectos para el 2024, ¿te vas a tomar todavía un descanso? ¿Tenés algo afuera? Viste que nosotros los entrenadores tenemos ese estrés, a veces nos cuesta un determinado tiempo, porque sabemos que cuando éramos jugadores, el fusil era el técnico, y cuando nosotros somos el técnico, sabemos que nosotros somos el fusil, o sea, el pico de estrés es muy elevado. ¿Te vas a tomar un tiempo? ¿Tenés algo en mente? ¿Cuál es tu expectativa para este 2024, Gustavo? Bueno, en realidad estamos en espera de tomar un buen proyecto. Seguimos trabajando como equipo, pero estamos dándonos un tiempo, y la principal razón fue mía, ¿verdad? Porque estuve 3 años fuera de casa prácticamente por Brasil. Y eso me costó bastante al estar alejado de la familia. Mis hijos crecieron demasiado rápido, hoy ya la mayoría universitarios, y el pico de estrés, como decía, bastante alto también, especialmente en la última parte, ¿verdad? Donde justamente estuvimos por Ceará y fue empezar un plantel nuevo y competencias, y nosotros dejamos la institución con casi 70% de aprovechamiento, con una final cearense que perdimos contra Fortaleza, el último finalista de Sudamericana, y una Copa del Nordeste que ganamos, que es un torneo muy importante de la región, de la zona de arriba de Brasil, vamos a llamarlo de esa manera.
Y decidimos tomar un poquito de aire, vamos a decir, en casa, disfrutar, pero ahora ya estamos en búsqueda de un proyecto bueno que, por supuesto, nos ayude a seguir creciendo como equipo. Profe Gustavo, ¿cómo te va? Te saluda Santiago Riquelme. Volviendo un poco al... Todo bien, profe. Al Ceará, ¿cómo es en lo económico? Es un equipo, si bien está en la segunda de Brasil, es fuerte económicamente, dirigencialmente es ordenado, paga bien. ¿Cómo es el Ceará en ese sentido? No, bien, o Ceará es uno de los equipos que tienen más gastos. O sea, en el año pasado al menos fue el equipo que más invirtió en el equipo. En la Serie B, muy similar a lo que es la Serie A, a pesar de que no es igual. Y este año también se preparan de la misma manera, por eso decía, es un equipo muy poderoso, muy fuerte, tanto económica como deportivamente de Brasil, ¿verdad? Muy bien, Gustavo, mi respeto para vos, saludo a la familia, seguiremos charlando siempre, sos muy atento con nosotros, valoramos muchísimo. Gracias, Gustavo, muy amable. Arturo, lo mismo para vos, respeto, repito, deseo de prosperidad para ustedes, que siempre estén bien, que se sigan informando, que nosotros vivimos también de las informaciones y el trabajo que están haciendo ustedes. Muchas gracias. Gracias, Gustavo Morínigo. Y ahora con Humberto García, que está en España. Humberto, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, a tu compañero de la mesa de la audiencia. ¿Qué hora tenés en España, Humberto? A las 4 y algo. 3 horas de diferencia. ¿3 horas de diferencia? 4 horas. 4 horas de diferencia. Bueno, sí. Pasada las 16. Contanos, Humberto, tu decisión. Hablaste con el presidente D'Ameliano. Hoy el técnico Pedro Saravia será presentado en las próximas horas. Esta decisión que tomaste, Humberto, lo personal, es una cuestión de salud. Contanos, Humberto. Y sí, vos mejor que nadie ya me habías dado ese consejo hace un año y medio, de preocuparme un poquito más por mi salud. Cuando llegué a España, un español, un abogado que me aprecia bastante, me ofreció hacerme un examen médico. No lo hice ni me interesó. Y después pasó lo del profe Iván, que me tocó bastante, sentí bastante, porque a pesar de que no era mi amigo, siempre me trataba bastante bien, cordialmente, al igual que su padre, así que me tocó bastante lo que le había pasado al colega Iván. Entonces, recapacitando con la familia 1 o 2 días, acepté la propuesta, me fui a hacer la inspección médica y no estoy mal, pero tampoco estoy bien. Me recomendó, así como una vez vos me dijiste, dale golpe de timón hoy, me dijo. Hoy dale, me dijo. Entonces, no quiero demasiado profundizar, pero con todo lo que me dijo, hablé también con el presidente y decidí hacer esto, darme ese tiempo que me pide el médico de acá para tratar de mejorar mi salud y mi vida diaria. Luego, yo te lo dije con mucho respeto hace 1 año y medio, que vos recordás, cuando creo que te había dicho cuidate, Humberto, te decía. Sí, señor, me acuerdo. Humberto, ¿ibas a ser intervenido aquí a 2 meses? No, y justamente eso me dijo el doctor. Si tu solución era cirugía, pues bien, se te operaba y ya, me dijo. Pero ahora ni la cirugía es tu solución, me dijo. Sí, ahora son otras cosas, y después ir sumando y vas a mejorar. Me hizo unos exámenes, yo tengo 49 años, pero en mi estudio salió que mi movilidad motriz y mi edad en ese estudio era de 64, 65 años. ¿Qué más te dijo el médico, Humberto, en este control que te hiciste? Te dijo, te voy a decir lo que yo veo, aunque te cueste aceptarlo o no. Hay médicos directos, ese fue tu caso. No, fue directo. Me dijo que yo era un tipo muy fuerte, pero yo no he visto un tipo tan grueso como vos, me dijo.
Nunca he visto uno tan grueso como hoy, y se ve que son fuertes, porque tu corazón está latiendo por dos personas y media, me dijo. Y bueno, y sobre Entonces, ese problema... y fueron muchas cosas, fueron muchas cosas que hemos hablado, cosas más profundas también, y decidí darme esa oportunidad en estos 2 meses que me pide. Después tengo que volver a España para hacerme el control, o me dijo que si hay posibilidad lo haces en tu país, me dijo, pero te vamos a seguir haciendo el monitoreo desde aquí, me dijo. Y la familia comparte la decisión que la tomaste, tu familia está en España. Vos vivís de esto, de la dirección técnica, Humberto. Son decisiones muy fuertes, ¿eh? Así mismo, yo vivo esto, yo necesito trabajar, pero para seguir trabajando uno tiene que estar bien. Así mismo como estás diciendo, y comparte, la familia comparte la decisión que hemos tomado. ¿Tu familia está en España? Sí, en España. ¿Y qué te dijo Humberto García? Si podés trabajar de una u otra manera en el club con otra gestión. ¿Te dijo Héctor Melgarejo, perdón? Sí, tomaron ellos la decisión porque es un equipo competitivo, es un equipo con hambre, y necesitaban a alguien ahí que esté al 100% en el trabajo, porque el equipo tiene que comenzar bien y también está muy cerca de la Copa Sudamericana. Ayer también estuve hablando con Pedro Sarabia sobre todos esos puntos, sobre el plantel, y lo vamos a seguir haciendo, y también voy a seguir ligado al club monitoreando lo que son las formativas. ¿Y cómo te fue en esto que se pudo haber aprendido en España, o se aprende, dónde visitaste, con quién estuviste? Así es, Humberto. Sí, una felicidad tremenda, una alegría tremenda de todo lo que se me abrió, de agradecer a las personas que me dieron esta oportunidad, por ejemplo el señor Cerrati, el presidente Melgarejo, nuestro PF que está ahí, que es Diego Rojas, que también nos dio la oportunidad con su contacto de acceder a dos equipos también acá en España. Fue tremenda, y también al consulado paraguayo que también fue el que consiguió que pudiéramos visitar el Real Madrid. Así que muy contento con todo lo realizado, con las visitas. Me dejó una experiencia tremenda y algo soñado que ni pensé que pudiera haberme pasado. ¿Vas a trabajar en las inferiores de Ameliano, Humberto? Porque con menos intensidad. Trabajar no, porque justamente eso me dijo el médico, que deje de trabajar, que el estrés es muy grande. Creo que lo dicen Mitre acá los técnicos. Los médicos son que trabajan con el Real Madrid, y me explicaron todos los motivos, todos los procesos de todo, y me dijo que por 2 meses otra vez que me haga el estudio, como dije, volver acá para los estudios, sino que me hagan en mi país, si es que encuentro todo, pero desde ya que ellos me van a estar monitoreando desde acá para lo que es mejorar. Claro, lo que te pregunto, Humberto, que en estos 2 meses no habrá actividad, ninguna categoría, vos estos 2 meses no. Yo trabajando directamente no. No, por eso digo, es decir, podés ser un asesor, podía haber partido, la propia palabra de trabajar, gestionar, estar en campo, formativa, lo que fuese, no. Sí, justamente eso hablamos con el profesor Gerson Alcaraz y el profesor Florencio Villalba, que son los ayudantes. Cualquier propuesta que ustedes tengan, ustedes... Se corta, pueden aceptar la propuesta sin tu presencia. Sí, pueden aceptar, porque nosotros somos un cuerpo que necesita trabajar. Nosotros vivimos de esto, del fútbol. Sino que la persona contratante tiene que entender de que Puerto García va a estar afuera de esas cosas por 2 meses. Y bueno, Humberto, cosas que pasan, cosas que te dijeron, tu salud primero. Así que feliz retorno, y son cosas que acontecen. Y a partir de ahora, ya bajo estudios médicos, clínicos, observado. Vas a ser observado permanentemente, y bueno, Humberto, que te vaya recuperando la salud en primer lugar. ¿Cuándo volvés, Humberto?
Gracias, Arturo, gracias por tu deseo, por tus palabras. Y estoy retornando mañana. Mañana retorno al país. Mañana al país. Gracias, Humberto. Saludos a la familia. Muy amable. Dale, gracias, Arturo. Gracias. Humberto García. Te quedaste sin dinero con CNT. Explotan 500 millones de guaraníes este domingo. 150 millones en Pozo. 150 millones por número de cartón. 500 millones salen sí o sí. Pedí CNT el poder de cambiarse por Emoy. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. 1258. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. En Cantabria sea hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Raúl Dauma está en Encarnación ahora. Está haciendo teatro ahí. Perdón, en San Bernardino, pero no está acá. San Bernardino dice. Y ya comenzó eso, que puede tener Telefuturo. Teatro de verano, habría que ver los fines de semana. Creo que a lo mejor este fin de semana arranca. ¿Eh? Debe ser fin de semana. Probable que este fin de semana ya arranque. O sea que me quiero ir a verle, será. Creo que el fin de semana es lo que entendí. Quiero verle a Raúl. Sí. Patina. Sí. Patina. Raúl, vamos, patina. Hay muchos. No, yo me incluyo una vez si querés. Espera un ratito. Suena el teléfono. ¿Dónde está él? Arturo. Estamos al aire. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Cómo estás, Arturo? Está patinando. Raúl, ¿vos estás acá o en San Bernardino? No, estoy en Asunción. Contanos de la función, estamos viendo Telefuturo. Contanos más. Te estoy viendo que la abrazás, sos todo un personaje. Contanos. Sí, estamos con la gran comedia nacional paraguaya. Vamos a cenar unas semanas en San Bernardino. Y el papel que me toca es Donald Truque. Se entiende. Un Donald Trump trucho. Sí, pero claro. Contanos, Raúl, ¿ya está? ¿Cuándo es? ¿Cómo es? Contanos más. Bueno, realmente en 2 semanas se estrena. Vamos a estar en el auditorio de la Intendencia de San Bernardino, un auditorio muy lindo. Lo estamos transformando en teatro. Vamos a estar con Ricky Recalde, con Nata Ponte, va a estar Jessica Torres, bueno, Clara Franco, un elenco bastante grande, y vamos a estar haciendo esto que se llama Desorden Mundial. Y con tu prolijidad y tu desorden y tu talento. Exactamente, con el talento que tuve que sacar de adentro para hacer ese personaje. Me costó bastante. Hablo mucho en inglés, Arturo. ¿Habla mucho en inglés? Exacto, todo mi personaje, todo Donald Trump en inglés. Pero vos, hablando bien y rápido y pronto tenés talento, ¿no te habrá costado mucho interpretar todo esto? ¿Te costó? No, la verdad que no, para ser sincero no. Un poquito lo que cuesta es la transformación al personaje, porque lleva unas cuantas horas el maquillaje, pero después todo lo demás realmente sacamos muy rápido. Y bueno, lo mejor para vos, mi cariño, Raúl, gracias. Un abrazo, Arturo, feliz 2024. Raúl Dauma. Raúl Dauma. Se nota que... Sí, ninguna duda. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Tiene un gran talento, lo digo bien en serio. Talentoso. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino de Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Bueno, el WhatsApp ahí yo, porque ahora tenemos que darle a los oyentes, niño. Sí, 0971-1080-10. Antes, porque recién en la pausa veníamos hablando y le consulté, le molesté en medio de sus vacaciones a Víctor, qué fue lo que dijo exactamente Robert Harrison en la conferencia con el tema del Sub-23 y la posibilidad de poder o no, en este caso, postergar sus partidos. Y él había dicho, si los equipos tienen 3 o más convocados, pueden postergar su partido en el campeonato, pero igual el tema tenía que haber sido tratado en la primera reunión de la divisional. Ahí hay un pero. Y ahí habría que ver si está en el reglamento, porque dice selección absoluta, dice el reglamento, no dice sub-23. Pero habría que ver qué va a pasar en esa primera reunión de la divisional. Es un lindo tema la primera reunión de la divisional con el tema de los sub-23. ¿Coincide el arranque del campeonato con el arranque del si sudamericano? ¿Quiere que te diga mi opinión? Respetando a Robert Harrison, a lo que Víctor estuvo presente. No corresponde. Primero, hay 3 partidos adelanto en este torneo. Sí, la primera fecha. Ya viene la segunda fecha. Segundo, que esto se hubiera estudiado mucho antes ya.
Claro. Y no si va a ser sobre la hora. Sin jugar partido. Sin jugar partido. Van a suspender Olimpia, puede suspender Libertad, puede suspender Cerro. El 80% del plantel corresponden al equipo que yo mencioné. Darío. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperal PY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias calidad Fapasa. ¿Va a tener el teléfono vos, Francisco López? Sí, señor. Antes también, Libertad sigue buscando un defensor. O para el reemplazo de Barbosa. ¿Y quién es? Suena el nombre de Emanuel Mamana, quedó libre de River. Pero no es titular él. No, venía siendo suplente. El técnico de Michelis no lo tuvo en cuenta. Y tampoco el anterior. Pero campeón, no, con Marcelo Gallardo jugó mucho, fue campeón. ¿En qué año jugó? ¿Hace 5 años atrás? Es joven, 27 él fue años. a Lyon de Francia 27 y fue a Rusia. Había jugado en el Zenit. Es más, con el respeto, Barbosa hasta tiene mejor currículum que Barbosa cuando llegó. Habrá que ver después si llega a venir y que... Pero está libre. Sí. No, yo no digo que no estamos hablando si se ajusta al presupuesto a lo que claro, dice Con ese currículum hay que ver si se ajusta al presupuesto. No estoy descalificando para los que piensan mal y después piensan. ¿Cómo se llama? Emanuel Mamana. A ver si podemos conseguir que ahora se va el teléfono de Manuel. Mamana. ¿Cuántos partidos lo que jugó? Este año jugó poco. Este año jugó muy poco. ¿Vos sos para su representante? No, me pasó mal. En el 2022 sí jugó una mayor cantidad de partidos, 21 partidos, pero en este 2023 solo 7. Pero me dijeron que fue ofrecido. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Quiere decir que por estatuto pueden postergar. Retrocedo todo y digo que estoy equivocado. Por reglamento, si en el estatuto 2024 está... Pueden postergar. Pueden, si es que está. Guaraní tiene muchos convocados también. Vamos a tener 2 partidos por fecha. Pero ¿quiénes son los titulares? No, si vos tenés 3 por estatuto, como hizo el reglamento, si es titular o no. Te guste o no, podés pedir postergación. Así nomás. Yo creo que el que más perjudicado acá es Cerro, pues tiene Wilder Viera, Fabricio Peralta, Ronaldo de Jesús, Daniel Rivas, Alan Núñez, que venía jugando. Habría que ver el reglamento 2024. Si está allí, si se incluyó el tema sub-23, corre. Porque después Libertad, vos mirá, y está Gilberto Flores, que fue ateniense, o que está por ahí. Olimpia está Fernando Cardoso. Pero si es por reglamento de estatuto y está permitido, podés proponer, te guste o no te guste. Podés pedir, si está dentro del reglamento. El problema es que tienen 3 o 4 clubes, más de 3. Esta selección, que va a llevar 23 jugadores, el 80% es de los clubes mencionados. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte el fin de semana a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar. Hagas lo que hagas, usa Control. Control Fit Mayfield. Saludos para Carlos Gaona, lo mejor les deseo para vos. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. 13-7. Los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Saborea, participa y gana Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. 0971-1080 para los mensajes de audio, los primeros del 2024. Ya venía, no veo. Todavía no. Saludos, comandante, y a todos los panelistas, dice Juan Carlos. Este pío el aire que me tira acá, me duele todo. Sí. Acá, Ahí, baja. Sí, acá, allá, niño. Sí. Baja con todo. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Te gusta, Vito, que... Sí, el 31 y el primero. Doblete hizo. Está, tío, está con la...
¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Sanicel y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Síguenos en redes sociales ¡Sanicel y @Claucol Paraguay. Si no te dan bola, no te dan bola. No, acá un oyente dice, también me tocó lo que le pasó a Iván y ahora que le escuché al profe García también me hace pensar. Encima lo conozco, dice Diego Fernández, fuerte abrazo por ahí. Y no hay, tú sabes, audio. 0971108010. Si no quieren enviar, no envíen, no hay ninguna imposición. Y todavía están con el trago, ¿Cuál? Bueno, listo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Año para todos, para toda la mesa. Feliz año, mucho éxito. Arturo, por favor, el 9 para Cerro, Pico, no saben todavía. Estamos ya en los 24, será. Me sorprende que ustedes no sepan. Y no sabemos, llamaron a un fiscal y que no. En búsqueda de. El otro día pasamos los nombres. No, dice el nombre, buscamos 9 y uno más, dice. 3 uruguayos, los 3 que estaban en carpeta más cercanos. Sí, pero buscan 2 jugadores, aparte del 9, otro más. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Che, Arturo. ¿Cómo pioche? Viví el verano con Electrovan Piscina Bestway de 6.473 litros con estructura metálica, cuota de 95.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000. Ingresa a electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Qué saben de Pepe Cardoso, técnico de Toluca? Puede volver al Toluca, pero esta vez como técnico. Ya de técnico también fue de Toluca. Sí. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Muy buenos días, comandante, y ahí para la mesa. Le deseo éxito y bendiciones para ustedes para este año 2024, comandante. Fuerza, comandante, le sigo escuchando. Muchísimas gracias. Atención, Shell baja sus precios y te ofrece los mejores combustibles con descuentos en sus estaciones. Llena el tanque con Shell Fórmula Regular, Shell Fórmula Super, Shell V-Power y Shell Evolux Diesel. Shell, precios bajos, calidad superior. Hola Arturo, feliz año nuevo, que continúen los éxitos. Arturo, ya tenemos los jugadores que Olimpia va a contratar o contrató ya, porque supuestamente hoy ya se liberaba. Pero hasta ahora no hay ninguna liberación. No, en la semana entre miércoles, jueves, mañana pasado, da poquito. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas, WhatsApp gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Aprovecha la promo Universo Electrodomésticos y llévate un Split Tokio 12.000 BTU en 18 cuotas de 179.000 guaraníes sin moverte de tu casa. Llámanos o escribinos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Arturo. Como pionde, estamos todos locos. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles como viajes a Cancún, Curitiba y Cayobá, Foz de Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhones, parrillas conservadoras y más. Porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Buenas tardes, fútbol a lo grande. Enviando este mensaje, sí, dale. Quería nomás comentar al comandante Arturo que hoy falleció un jugador que fue un día también que jugó en la selección nacional, la selección paraguaya, creo que era la sub-23, que fue acá de Cerro de Franco, Héctor Darío Espínola. Falleció esta madrugada por un paro cardíaco. Qué fuerte, en nuestro más sentido, Héctor Darío Espínola. Muy fuerte. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida, y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate Pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Bueno. ¿Qué pasa con la FIFA? Las oficinas de la FIFA vuelven a abrir desde mañana. Y ahí sí van a haber más novedades. La FIFA ahora está cerrada, por decir. Por eso silencio. La FIFA, las oficinas vuelven a trabajar a full
desde mañana. Recárgate energía y vitalidad con Bufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Bufa Energy. Calidad éticos. Arturo, saludo desde Encarnación. Hablamos de los fichajes de Encarnación, Fútbol Club, Fidencio Oviedo, Alex Cáceres, Cristian Martínez, Neri Vareiro. Abrazo. Adiós, abrazo para vos también. Asismed ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Valle y Bicentenario frente al Club Nacional con los servicios de atención médica, de consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @asismed.py. ¿Qué número tiene otro asado ahí, yo? 0971-108010. ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo andamos? Comandante, las vacaciones, ¿viste a partir de cuándo, comandante? Y él sale sin goce de sueldo, ¿verdad? Vacaciones sin goce de sueldo. Vos sabés la guita que está haciendo. A mi cajón a la derecha se llama formación, ¿cómo se llama? Solidaridad y formación. Ahí te va mi cajón, Gustavito. Abrís y me pones lo que me corresponde. Solidaridad. ¿Qué te ríe, araña? ¿Por qué se ríe? Y la solidaridad, ¿sabe cómo estamos esperando? ¿Y sabe cómo espero yo? Este es el desmontable. En Petrobras bajaron los precios de las naftas y diésel en estaciones adheridas para que puedas llenar el tanque calidad internacional al mejor precio. Más info en estaciones Petrobras PY. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central en Ciudad casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y la María Avenida Cacique, la María Casi Panchito López, teléfono 607-731. Wilmar SRL. Querido comandante, feliz año. Este año va a ser un año de mucho humor. Vamos a tener ánimo para todo. Felicidades, comandante. Che, ¿puedo cantar? No, ni che ni poder cantar. Ferro Parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro Parece a. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Siempre Gerardo, compañero con el presidente de Encarnación, hablamos en el bloque. Pero un ratito. Para flaco, que la estrella soy yo. No es la estrella. Para flaco, esto es un recital. Él no me dijo a mí la estrella soy yo. Él lo que me dijo a mí es, tapando el micrófono, para flaco, esto es un recital. ¿Quién me dijo? Me perdí, pero me contaste. No, te perdí, ya está, ya no venga a joder la bola con eso. Con el préstamo Vivienda Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Sandro. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. El que me dijo fue Sandro, porque yo ya estaba meloso. Y ahí me dijo, para flaco, esto es un recital. ¿Qué tal la están pasando? ¿Bien? Silencio absoluto. Música, maestro. Y déjense llevar. Sandro, yo no entendí pues. Yo ahorita estaba en la... ¿Se entendió? La noche se perdió con tu pelo. La noche se perdió en... La noche... se perdió en tu ¿Por qué surge Sandro? ¿En qué año? ¿Por qué tema? ¿Vos? No sé. ¿No sabes? Yo conozco... No me venga a pichulear. Rosa, simplemente decir, las bolas. Vos me decís, yo no sé. No, entonces es más fácil. Ni idea, no tenerlo idea. Pues. Vos siempre pichulea, el tema que lo consagra a Sandro se llama Quiero llenarme de ti. Fue en el Festival Buenos Aires de la Canción, año 1967. Su creador, Ciro Dante, y él entra, Quiero llenarme de ti, y ahí surge Piero, no es mi viejo, el tema se llama Somos, y ahí toma vuelo Piero, el actor de Mi Viejo, porque el tercero, ¿quién hacía el festival? Ciro Dante. Festival Buenos Aires de la Canción. Primero Sandro, después Piero, tercero Daniel Río Lobos con un tema de Eladia Blasquez que se llama... ¿No encontraste, Gustavito?
y nos fuimos a la mierda. Se llama No es un juego el amor. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060, también estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Ahí está la gente que estima lo que haces, que está adelante y detrás de cámara. Y sabes una cosa, en México has dejado muchos admiradores y amigos. Buenas noches. Muchos años a México. ¿Y qué se hizo? Te felicito. El recuerdo de un tema ganador de un festival, un tema ya por el 68, sí, que defendiste y ganaste. ¿Te acordás del tema, no? Digo, si yo le digo al maestro Kenny, arranque, vos te animás a cantarlo. Como en aquel día, en el 68. No sé, ya sé que no sos el mismo del 68, pero no por ahí sé, ya está pichuleando. Quizás. Maestro Kenny. ¿Sabes lo que me dijo Francisco? ¿Sabes lo que le dije? No vayan a pichulear. Me pareció la voz. ¿Sabe qué? Atendé nomás. Yo hablé de una cosa y vos te fuiste al otro lado. Y hablé que en el 67 fue Sandro, sí, Daniel Riolobo y Piero. Los tres grabando para el sello CBS Columbia en Argentina. Porque puedes perder y es muy fácil. Y es más fácil en la vida decir no sé, que quiero, me parece, no recuerdo. ¡Ah, la puta vende puede dar! En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Cuál es lo que es el drama de decir no sé a las cosas, Arturo? Porque es lo que pilotean, no sé. Lógico, ni es más fácil. No sé. ¿Por qué no me parece? Arturo, menos mal será. Está lindo el programa cuando no empezás con tu cantante te sapo. Ah, la puta, qué pesado. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Habilidades y necesidades. Paico Arturo, upea, no me venga a pichulear acá. Y está, el único qué que... lindo 2 de enero, 2 de enero. ¿Sabe que si él me decía no sé, o terminaba todo? ¿Vos me estás entendiendo? No queda en julio, güey, ¿cómo vamos a estar? Sí, señor. ¿Para qué me pichulea? No sé. ¡Aupa! 2 de enero. Silvio Soldando. 13-21 ya está. 2 de enero. ¿Y quién si vos sos culpable? Pena penalidad liquidar. Decime el primer tema de penalidad liquidar. Ya. Porque se me va a decir, sí, no, ¿sabes cómo? Estamos de turno atendiendo acá. ¿Y después? ¿Qué programa hacía Silvio Soldán? No, espera. No sé, Arturo, no sé. Bueno, se llamaba el especial. ¿Quién cantaba ahí? Jorge Candia. Hoy lo voy a ver. ¿Cómo se llamaba el tema? No. Seré su príncipe azul. Okay. Coautor de Leonardo Fabio. Paraguayo. Okay. Hoy, ahora le llama a Jorge Candia y yo se le paso mi hierro. Ya terminó todo. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influencia, Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Boca de la Costa, Sandro se llama Roberto. Sí, Roberto Sánchez Papadopoulos. Tienes muchachita linda. Jorge Candia. Había con él cenar esta noche. Tienes todos los encantos de una princesa. El día Itaú llegó a Punto Farma. Y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. A Jorge Candia, para que aprenda. Tienes muchachita linda, ojos de niña. Tienes todos los encantos de una princesa. Vives en un barrio pobre y eso no importa. Hicimos el baile en el Club Nueva Estrella. Coautor de Leonardo Fabio. Jorge Candia. Y seré tu príncipe azul.
seré tu príncipe azul. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Leo Dance, llamado Leopoldo Dante TV. ¿Cómo se llama? Club Nueva Estrella. Recupera la Z, hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recuperal PY, calidad Fapasa. ¿Por qué no recibió Troner? ¿Qué le mandó a decir? No, Me gusta, no sé. Que se corte el pelo. No para nada. Y eso no. Es que Roberto Carlos quiso ir a saludarle a Troner. El presidente de Nueva Estrella pidió si podía llevarle a Roberto Carlos. Entonces el Troner vio la foto y dijo que se corte el pelo. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Arturo, admití que ahora te está tomando la vendetta con Francisco por lo de... ¡Ah, la puta! Pues ya tiene razón, él se quedó en libertad, Matías Espinosa. ¡Qué plomazo sos! Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Feliz año nuevo para todo, comandante, en especial para vos, Pancho, que vas a necesitar, por lo que se ve este año, mucha paciencia. Que es lo que menos tengo. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Comandante Germán Cafago, hace 2 meses no me empezó a trabajar y 15 días no se fue de vacaciones. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de semana a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa control, filme y feel. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Gas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Che. ¿Cómo tío Che? Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Feliz año nuevo, fútbol a lo grande, para toda la mesa y al comandante. Que siempre tengas y mantengas esa personalidad sobria, esa simpatía sin igual. Abrazos. ¿Por qué esa simpatía sin igual? ¡Qué pesado! Tremendamente. Los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participaste del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y Uquía picando 0 kilómetros. Saborea, participa y gana Upisa, calidad desde su origen. ¿Qué pasó? Está escuchando Germán. Fueron 9 meses, decirle al oyente. Me liquido, dice. Saluda, Germán. ¿Para qué comprar se puede alquilar? Renta Magna, una herramienta más en su obra. Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta Magna, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Qué pasó de Germán Cafa? Ya no va a venir mal programa. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional, paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Llueve. Arturo, ¿cómo va? Saludos a todo el equipo ahí. Soy Enzo Medina, del señor Sosa, suelo hablar con él. ¿Sabes que tengo algunas compañeras que son recontra fanáticas de María Becerra? Madre mía, todo el santo día escuchan las canciones de ella. Saludos desde Bernal Oeste, Quilmes. Bernal Oeste, en Argentina está, un fiel oyente, Enzo. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencilla y un recasado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Un abrazo desde el aire a Enzo. Un fuerte abrazo, Enzo, para vos. Fuerte abrazo para vos. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Muy buenas tardes, señor comandante. Ese presidente de Cerro habla mucho y no trae refuerzo de jerarquía. El cacasí treín, comandante, me hace. Tranquilo, muchachos, sigamos adelante y ya está. El fútbol es así, tiene revanchas y sigamos trabajando. Por sus 63 años, Rumos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Split Autec de 12.000 BTU, 3 años de garantía y soporte de regalo. Cuotas de 285.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tarjetas de crédito de bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Una vez íbamos al corso que se hacía sobre Mariscal López y pasamos por el Hotel Premier
Ahí estaba Roberto Carlos, hospedado y salió a la calle a saludar a la gente. Fue hace 45 años atrás, me acuerdo muy bien, dice Daniel Villar. ¿No hay más? No, este está ido. Bueno, ¿qué le pasa a este? Escribí un loop. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Y mentí? Sí. No, decime que mentí. Si vos decís mentí. No, señor. Y bueno, la puta pasión, un programa humorístico. Es una recomendación se pasó cagando ahorita todo el programa. Me da de un oyente, Luis Ferreira, dice: escribí un libro, por favor, Arturo, sobre tus andanzas en los mundiales y tu recorrido a través del fútbol. Dice. Y la música, pero no puede ser. Y sí, sobre todo. Estaría lindo, realmente. Juan José Zapata. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. El principio de la pretemporada, ya son varios días de trabajo. Bueno, hoy sigue trabajando el plantel, él continúa. Tuvieron un pequeño descanso fin de semana. Así que ya de la mano de nuestro gerente deportivo, que está llevando adelante todas las gestiones con el departamento de fútbol, en tiempo y forma hemos terminado algunas contrataciones importantes para complementar este equipo, este rico plantel de Cerro, con una baja importante, una sola, la de Damián, pero más allá de ello, un equipo completo, ya tenemos 2 arqueros de gran nivel, y bueno, puesto por puesto se ha satisfecho la expectativa del cuerpo técnico, ¿verdad? El profe Bernay, trabajando también en la coordinación de formativas, trabajando en el parque, preparando todas las canchas para lo que es el campeonato 2024. Y bien, Arturo, estamos sin lumínica en la nueva olla, se está desarmando la antigua lumínica que tiene solo 6 años para montar una de última tecnología que ya hemos recibido en un 80-90%, así que vamos a estar unos 45 días con trabajos, exigencia de Conmebol, por supuesto, que va a llevar su tiempo, pero que Cerro va a presentar este año un muy buen equipo y un estadio, como dije, mantenido, renovado y con la mejor lumínica, una de las mejores lumínicas del Paraguay y del mundo, así que creo que está todo coordinado bastante bien, y lo que faltare en estos días llega el profe, tuvo unos días de permiso para pasar en Barcelona con su familia, el profe Jubero, el míster, y bueno, ya lo vamos a estar creando creo que entre hoy y mañana para continuar las gestiones del plantel y de los refuerzos. Preguntarte con ese estadio, con el estadio de Cerro, hablar la lumínica de última generación y lleva un tiempo. ¿Y la localidad en caso que Cerro tenga que cambiar de escenario y juegue en horas de la noche, cómo haces? ¿Campeonato? Y va a jugar en donde pueda, reglamentariamente. Pasa que nosotros ya no teníamos alternativa, si no Cerro no iba a jugar la Copa Libertadores en su cancha. Con la lumínica que tenía, que había perdido ya algunos lúmenes, suena raro lo que te digo, porque hasta a mí me parecía que estábamos muy bien. Sin embargo, las altas exigencias de hoy, de FIFA y Conmebol, nos exigieron renovar todo. Y bueno, lo estamos haciendo y vamos a llegar para los partidos de Copa seguro. Por eso que se ha empezado, apenas terminó el campeonato, en un trabajo de complementación de la compra, por la compra de equipo de por lo menos 6 meses, mediante la acción. Así que ya venimos el año pasado planificando estas modificaciones que son exigencias de Conmebol, pero exigencias muy serias, ¿verdad? De lo contrario, Cerro ya no podría jugar en la olla la fase de grupo de Copa Libertadores 2024. Vamos a llegar a tiempo, Arturo, como dije, no es un capricho, es una exigencia, y bueno, y detrás de esta exigencia, otra vez a la vanguardia como mejor estadio del Paraguay. ¿Y los partidos de clasificatorias o eliminatorias, ya con esta lumínica, se puede jugar en cancha Cerro? Partido del Mundial se puede jugar ahí. Es una exigencia solamente en la lumínica, después el estadio está mantenido y bueno, están practicando en la ollita, va a continuar la pretemporada. Bien, Arturo, decirte también que dentro de lo que es la infraestructura vamos a potenciar seguramente la ollita y la cancha número 2 principal del Parque Azulgrana. Vamos a tener un estadio con lumínica allá en el parque este año. Y bueno,
vamos a seguir trabajando, principalmente en el equipo, para hacer un gran año, y de paso mantener y mejorar todo lo que tenemos, que de por sí es de primera. De los jugadores incorporados, Alexis Martín Arias, Miguel Benítez, el de Guaraní, Cristian Javier Báez, que había pasado por Guaraní Libertad, la vuelta de Iturbe. ¿Cómo lo sentís a Juan Manuel, Juan José? Bueno, lo voy a sentir cuando lo vea jugar, ¿verdad? Ahora trabajando con los compañeros como uno más, como tiene que ser, y bueno, la expectativa alta sobre lo que nos pueda dar, pero esa expectativa me gustaría que sea realidad, así que lo vamos a ver en menos de un mes en acción, muy pronto, ¿verdad? La segunda quincena de enero ya empieza el campeonato, teníamos varios partidos antes de la apertura, antes de la Copa, quiero decir, y bueno, tenemos como 5 partidos antes de la Copa Libertadores, y esperemos que esté bien asentado el equipo. Un compromiso bien logrado en términos de coordinación, Arturo, con poca comunicación de parte mía, porque ya son tareas delegadas, ¿verdad? Pero que están cumpliéndose, no digo al pie de la letra, pero por ahí cerca, ¿verdad? Dentro de lo que significa un fin de año. En todos los términos, futbolísticos por sobre todo como una prioridad, y de paso logística, exigencia de pipa, Conmebol, y todo lo que necesitamos para que el club siempre esté a la vanguardia. Sí esperamos un rendimiento, como le dije al plantel la semana pasada cuando empezó la pretemporada, hace una semana que esperamos mucho más de ellos como equipo en esta temporada completa 2024, ¿verdad? Mucho mejor rendimiento a nivel futbolístico, a nivel Copa Libertadores, que además es un año redondo, positivo, y bueno, para eso hay que trabajar, ¿verdad? Si no es pura historia. Hay que trabajar duro y dejar todo en la cancha. Esperemos que podamos llegar, porque ya son muchos años de trabajo y necesitamos algo más importante. Sentiste mucho, Cerro arrancó bien en Copa, fácil preliminar, y después se fue. Vos le decías a los muchachos, y ahora con Jubero, con Bernay, a rendir más en campo lo que estás pidiendo. Ustedes hacen lo necesario y esperan mejor respuesta, Juan José. Sí, tuvimos un año un poco complicado en el sentido de los cambios, ¿verdad? Se fue Chiqui, se fue Saba, se fueron media docena de jugadores experimentados, mucho más espacio para la cantera, terminamos jugando en un nivel bastante importante, ¿verdad? Pero sí, esos cambios implicaron también algunos temas complicados, ¿verdad? Como un rendimiento colectivo más homogéneo, más fuerte. Y bueno, esperemos que este año no tengamos ningún tipo de cambio como ese y que el equipo haga una buena pretemporada, ya que nos hizo en el semestre, después de terminar el semestre 2023, el primer semestre, Cerro no hizo pretemporada, el campeonato empezó 15 días después. Ahora tenemos varios jugadores en la sub-23, también es una resta importante que hay que cumplir porque son referentes importantes que no van a estar en Cerro al comienzo del campeonato, porque van a estar con la selección sub-23, pero también que le vaya bien y que valga la pena no tenerlos en Cerro, ya que es una exigencia a nivel de selección ceder jugadores de los clubes para la selección. Y Juan José, ¿y Lucas, el chico, Quintana? Ahí está, va a tardar unos meses todavía, así como todos los que vienen recuperándose, algunos van a llegar antes, y bueno, algunas lecciones se dan, ¿verdad? Pero ya está en camino, en proceso de recuperación, ¿verdad? El año pasado perdimos 2 jugadores importantes a nivel defensivo y espero que pronto puedan estar, ¿verdad? Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Con relación al 9, ¿quién va a ser? ¿Se tiene el nombre? ¿No se tiene? ¿Marcan reserva? Tenemos que preguntarle al Jubero. Vamos a preguntarle. Sí, tenemos varios nombres, 2 o 3 nombres, pero nada definido. Por eso esperamos, creo que llega mañana, lo esperamos al míster, él mueve todo eso, está a cargo de eso. Son tareas delegadas y dentro de la máxima responsabilidad. Así que, bueno, la dirigencia del club tiene una tarea de gestionar. Así que ya el cuerpo técnico del departamento de fútbol está buscando satisfacer los pedidos del cuerpo técnico y por supuesto el gerente deportivo. Plantel, cuerpo técnico disponen de todo. Lo que vos querés, y perdón por la pregunta, es respuesta, porque eso va también
con relación a lo que responde la afición azulgrana cuando juega especialmente Cerro de local. No, por supuesto, Cerro va a tener un rendimiento acorde a la gestión que se hizo. Nos hemos anticipado, hemos cerrado importantes contrataciones para lo que considera el cuerpo técnico les pueda faltar el plantel, ¿verdad? Lo hemos hecho en tiempo y en forma y todos, el 100% del plantel, más las adquisiciones, han trabajado desde el primer día de la pretemporada. Eso significa que les trabajó muy bien en esas vacaciones, que las vacaciones fueron para el plantel, no para los dirigentes, ¿verdad? Y por supuesto, ahora falta completar un poco, tal vez 1 a 2 jugadores, entre 1 y 2, 1 seguro, tal vez 2. Y veremos después, ¿verdad? No hay excusa este año, este semestre, ¿verdad? Porque este semestre empieza la Copa y tenemos tiempo suficiente para para que el equipo llegue afianzado. Sería bueno que el míster, el encargado de eso es él, así que yo no te puedo dar mayores detalles. Bueno. Un 9 es, por supuesto, de conocimiento público, necesitamos un 9 más, ¿verdad? Un 9 pero realmente definidor de área. Buscamos algo importante. Bueno, Jan, ¿qué molestó a Cerro? ¿Que ofrezcan al arquero en México, por ejemplo, sin consultas? No necesita autorización de Cerro. Ellos juegan su papel, tal vez tuvo algunos sondeos. Cerro, o sea, el representante ni el jugador tienen ni la autorización ni tampoco la negación, ¿verdad? Están en su papel. Eso Arturo ya sabe que es cada vez más libre. Una cosa es lo que Cerro quiera, tal vez otra cosa quiera el jugador. En este caso se presentó con buen ánimo, está trabajando muy bien. Así que hoy tenemos 2 arqueros más otros 2 cuadros. Esperemos que sea más que suficiente para que nos ocupemos de otras cuestiones que son más importantes en términos de lo que falta, ¿verdad? Y nada más, pues no, Cerro no está enojado por nada. Está bien. Por qué enojarse cuando hay un sondeo que es parte de... Si a Cerro satisface la propuesta, caso Jan, va a ser transferido, siempre y cuando Cerro diga sí. Y no sé, nosotros no tenemos nada de nada, o sea, o ni decir ni sí ni no. Está bien. Vamos a ver qué pasa, Yo lo que creo es que dentro del respeto a la institución, si se da un interés debería ser en tiempo y forma, ¿verdad? A no estar las corridas. Eso es lo que el Cerro tiene que hacer respetar, y eso ya lo maneja, por supuesto, el míster y el departamento de fútbol. Para que no sea última hora cuando está terminada la pretemporada, no es solamente por el caso de él, cualquiera, ¿verdad? Salvo que el club considere una oportunidad. Bueno, y el estadio de Cerro, ¿la olla llevará el nuevo nombre, Juan José? Sí, bueno, la nueva olla, sí. Se suma un sponsor muy importante en el mercado, no solamente en Cerro, y una apuesta de ellos a hacerlo y para hacerlo una oportunidad. Y estamos tranquilos con relación a esas gestiones que también fueron largas, importantes y muy bien atendidas por el departamento jurídico y financiero del club para ver los presupuestos del 2024 y por supuesto poner sobre la mesa todas las necesidades, ¿verdad? Y las negociaciones. ¿Se va a llamar Bueno Bank? Bueno, la nueva olla, o Bueno Bank, tal vez un poco largo ya. Ahí está, tiene una o 2 opciones, el nombre del mismo. ¿Eso representa cambiar de nombre para que sepa el socio cerrista, el hincha de Cerro, un ingreso No, el estadio es la nueva olla, no cambia el nombre, es como Buenos Defensores de Chaco. O sea, sí, se entiende. Sigue siendo Defensores de Chaco la nueva olla. Está bien. Seguirá siendo la nueva olla. Se le agrega un nombre que significa un estipendio importante para el que va a poner su nombre. En pocas palabras, un sponsor, ¿verdad? El Allianz Arena, ¿verdad? El Allianz, que es el estadio del Bayern Múnich, no es el Bayern Múnich, es el Allianz Arena. Sí. Una empresa de seguro, una super multinacional. Y bueno, así como el Parque Antártica tampoco tiene el nombre de Palmeiras, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros la nueva olla seguirá llamándose la nueva olla. Se le suma un nombre, bueno, eso es un poco más largo.
pero no cambia nada, así que estamos muy tranquilos y bueno, también estamos conformes con la negociación, con la oportunidad de crecer en tema de sponsor, es decir que hay mucha confianza en el club y hay que honrarla con muy buenos resultados. Con relación a los hombres de ataque, y cerramos con esto futbolísticamente hablando, con Cecilio, que retorna a Cerro, con Juan Iturbe, que retorna a Cerro, con Jubelo, con Bernay, puede una fisonomía de ataque muy interesante, dinámica y buen fútbol, siempre y cuando se dé, Juan José. Sí, el cuerpo técnico está muy conforme, Arturo. Fundamental este trabajo de temporada va a llegar con todo y después a jugar, a correr, ¿verdad? A complementarse y a marcar goles, ¿verdad? Marcar goles. La mayoría de las oportunidades tienen que traducirse en goles. Es lo que se pretende para este plantel. Creo que hemos cerrado importantes incorporaciones dentro de lo que es el mercado y que bueno, dependerá del buen trabajo en la coordinación de hacer una pretemporada que ya empezó y que va a terminar 8 o 10 días más con algunos amistosos importantes o medianos, y ahí está. Una frase para cerrar la charla, dijiste en un momento, no hay excusas, todo a disposición, cuerpo técnico, plantel, y dijiste, no hay excusas. No, claro, porque es un equipo que ya viene trabajando juntos, el último semestre trabajó bien, faltó mejor rendimiento yo creo, pero sí me quedo con un rendimiento que fue de menos a más. Eso es importante. Cerro cerró muy buen año futbolísticamente. Ya no alcanzó para un campeonato, pero sí para una clasificación directa a fase de grupo de Copa, que para mí es muy valioso para el Cerrita también. Tenemos que hacer vamos a esperar el sorteo, ya tenemos el título del campeonato, ya tenemos todo. Todo, pero le falta gol a Cerro, de eso sos consciente. Y el gol es lo que... No, tenemos algo de gol. Vamos a buscar con mayor cantidad de goles. Esa es la idea de un 9 más. Cuando tengamos firmado, así como la prensa se enteró, la prensa se enteró cuando Cerro ya tenía todo firmado. Está bien, pero es uruguayo. No, antes quiere decir que se está manejando bien, ¿verdad? Si no se manosean los nombres, las cosas, el manejo es muy profesional. Hoy estamos tratando de seguir así, Arturo. Pero no te puedo dar nombres ahora, ¿verdad? Si no, ya está piloteando, por ahí no viene, por ahí no se cerró. Aparte ya no es mi tarea, así que estoy cumpliendo mi tarea meramente presidencialista, apoyando de arriba y de abajo también, ¿verdad? Con el plantel. Estamos cumpliendo una tarea, un rol que es el que cumple el dirigente hoy, ¿verdad? Que no falte nada y que podamos completar lo que se busca. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Frases de colección. Sí esperamos un rendimiento, como le dije al plantel, esperamos mucho más de ellos como equipo en esta temporada completa 2024, ¿verdad? Ahora sí hay que trabajar, ¿verdad? Si no es pura historia. Frases de colección. No hay excusa de este año, no hay excusa de este año, este semestre, ¿verdad? Porque este semestre empieza la Copa y tenemos tiempo suficiente para un equipo, para que el equipo llegue afianzado. Frases de colección. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuble